Capítulo 3. Realmente no iba a tomar mucho tiempo llegar allí. Quizás un par de días más o menos, dijo el miembro enmascarado de Akatsuki. También tenemos que considerar encontrarnos con otros shinobis y cosas así. Pero podrían haberle hecho algo a Hinata-chan para entonces. Se reveló Deidara. ¿Hay algún atajo o algo así? Va, es tu culpa haber acampado tan lejos, dijo Idan con desdén, asegurándose de que su arma estuviera bien atada a la espalda. Deidara se quedó mirándolo. Será mejor que no perdamos el tiempo entonces, continuó el miembro enmascarado. Con eso, el grupo se encaminó hacia su destino y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. No hacía viento, pero al pasar de una zona a otra, los animales correteaban histéricos, y migajas de tierra y hojas salían despedidas por los aires. Sasori, Deidara, Itachi y Kisame iban más adelante que los demás, demostrando su velocidad. Deidara era obviamente el que lideraba. Idan casi sintió ganas de burlarse de ellos por ir tan rápido, pero Kakuzu, al estar delante, detuvo su ataque verbal, pues no quería entrar en una competencia de miradas con su por lo demás indiferente compañero. Por el camino, Pain siguió el ritmo de su líder. No lo miró. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo?, preguntó. No, rió el hombre entre dientes. Pero más vale que sigas el ritmo o tu cuerpo no lo hará. Esta vez miró a Pain con atención antes de seguir adelante, casi alcanzando a los otros cuatro. Conan logró alcanzar a su compañero. «Está loco», comentó Pain. Delante, los cuatro Akatsukis aceleraban, indiferentes a los que los seguían. El único sonido en sus oídos era el viento, y las únicas sensaciones físicas que percibían eran la tierra que les rozaba los ojos al levantarla. En su interior, la adrenalina y la esperanza de salvar a sus nuevos miembros los impulsaban aún más. Eso y años de entrenamiento. Estaban más decididos que nunca. El mañana llegó rápido. Normalmente los días eran mucho más lentos para él. Pero eso era cuando Sasuke estaba enfermo. Ahora simplemente no sentía nada. Unos días atrás, su razón para visitar a la heredera Hyuga era burlarse de ella o tirarle su propia comida. Ahora, ya no estaba seguro de qué quería. Seguía enojado, pero no por lo que había pasado antes. Eso parecía un vago recuerdo. Tenía que convencerse de que ella simplemente quería información sobre su hermano. Si Hinata se hubiera enfrentado a Itachi Uchiha, Sasuke querría saberlo todo. Dejó que el agua del lavabo se acumulara en sus manos y se la salpicó en la cara. Para terminar, el hombre se puso su atuendo habitual. Una blusa blanca con un capri negro, sandalias ninja y su nueva diadema de Konoha, intacta y sujeta al brazo. A veces se preguntaba por qué había regresado a Konoha. Pero entonces lo recordaba. Había matado a Orochimaru. Al salir a la luz del sol, descubrió que no hacía tanto frío, por lo que no necesitó agarrar su chaqueta. Y fue un día encantador. Apuesto a que ella está pensando lo mismo, pensó. Sasuke planeó hacer que el día soleado fuera menos soleado para la mujer si ella decidía no responder sus preguntas. Hinata miró por su ventana impecable y suspiró. ¿Qué día? Brillante, cálido, alegre. Y estaba apretada en esa habitación sofocante. Un día diferente a cualquier otro le traía una sonrisa. Sus ojos siguieron una bandada de pájaros que volaban desde el norte. Debía significar que se acercaba el invierno. El invierno en Konoha era diferente del invierno en el país de la lluvia. A veces nevaba de verdad. Normalmente, solo hacía frío esos días. La mayoría de los shinobi entrenaban en invierno para acumular fuerzas y prepararse para el clima que les servía la sangre. Sin embargo, este año, Hinata probablemente ni siquiera pasaría la Navidad en Konoha. Con suerte, tal vez las cárceles fueran más agradables durante la alegre festividad. No era estúpida. Con los shinobis de su tierra natal sabiendo de dónde venía, Hinata tendría suerte de tener un juicio justo. Al menos sus amigos aún no parecen saberlo. O quizás sí lo sabían y no lo mencionaron. Lo más probable es que Neji lo supiera. Los recuerdos de lo que había dicho su primo se repetían en la mente de Hinata como una película antigua. Continuó reformulando sus palabras, su postura y el tono que usó para darle la mala noticia. Retorció la escena de cualquier manera, e incluso obligó a su cuerpo a reaccionar. Pero fue inútil. No estaba para nada alterada. Ni una sola lágrima corría por su rostro ante la idea de perder a su familia y su prestigio. Todo había cambiado. Todo, desde cómo se sentía hasta sus reacciones. Definitivamente no era la misma de antes. Era diferente. Mejor. Más fuerte. Gracias a su nueva familia. Tsunade se recostó en su asiento, con la barbilla apoyada en el dorso de las manos, que estaban entrelazadas.
Sus ojos azules brillaban a la luz de la vela a su lado. Shizune estaba de pie en el rincón más alejado, algo a oscuras. Tsunade había pedido que apagaran las luces durante la reunión entre ella y el líder militar. Así les gustaba. Esperaron en silencio hasta que el oído ágil y experto del Hokage oyó el crujido de la puerta y los pasos del gordo entrando en su oficina. A diferencia de Shizune, Tsunade no retrocedió sobresaltada por la velocidad del shinobi. La figura vestida de negro hizo una reverencia en señal de respeto. «Habla», dijo ella. Los ninjas volvieron a su postura erguida. «Todo está listo, Hokage-sama», comenzó con voz profunda y amortiguada por el paño que le cubría la boca. En 3 días, Hinata Hyuga será interrogada y luego juzgada por el Consejo de Ancianos por sospechar que está bajo el mando de los criminales de clase S, los Akatsuki. Tsunade asintió. Era evidente que le molestaba que una de las suyas, una jovencita además, tuviera que soportar un final tan duro. La anciana sabía muy bien lo duros que eran los interrogadores cuando pesaban sospechas sobre ellos. La capa de Akatsuki que cubría a Hinata era prueba suficiente. Además, en caso de que Hinata Hyuga sea declarada culpable, será llevada a la base militar de Konoha para ser interrogada y vigilada. Si no cumple, será condenada a muerte. Shizune hizo un pequeño ruido en el fondo de su garganta. Si la declaran inocente, la dejarán ir con su clan, pero estará bajo nuestra vigilancia durante 1 mes. La Hokage asintió. Aceptaba las condiciones. Le parecían justas. Shizune solo observaba con incomodidad. Muy bien. Estás excusado. El líder ninja hizo una nueva reverencia y salió de la oficina tan rápido como había entrado. La habitación volvió a quedar en silencio. La morena apretó fuertemente a su cerdo tontón contra su cuerpo mientras sus ojos oscuros se movían de la puerta a su líder. Tsunade permaneció en su postura, sin mirar a la otra. Esto fue más que serio. La mujer de cabello rubio estaba disgustada aún más de que lo mostraran como si fuera un espectáculo. Sasuke se dirigió al mostrador. Esta vez era otra persona. ¡Qué lástima! Si hubiera estado allí hoy, habría aniquilado al hombre de ayer. Esta vez era una mujer. Golpeó el mostrador para llamar su atención. ¿Sí?, preguntó, levantando la vista de la pantalla. Aunque era un extraidor, Sasuke seguía siendo uno de los ídolos de Konoha por alguna razón. La chica del mostrador se sonrojó ante su intensa mirada. «Vengo a ver a Hinata Hyuga», dijo, como si le diera órdenes. La chica asintió, nerviosa, y volvió a su pantalla. La vio presionar algunos botones y cerrar algunas ventanas hasta obtener una lista de los que estaban en el hospital. La secretaria buscó a Hinata con la mirada hasta encontrarla y comprobar su posición. «Está bajo custodia ahora mismo», comenzó la mujer, mirando a Sasuke. «Eso significa que solo se permiten familiares cercanos». Algo estaba a punto de pasar. Eso pensó Sasuke. ¿Por qué tanta seguridad tan repentina? Sonrió levemente, aunque con un tono malicioso. «Oh, soy un pariente cercano. Un primo, por así decirlo». Eso no era del todo cierto. Estaba seguro de que, en algún punto de su ascendencia, alguno de sus bisabuelos o madres debió de haberse casado con una miembro de los Hyuga, un clan igualmente noble y elevado. La secretaria asintió y le indicó a dónde ir. Caminó hacia el pasillo sin decir gracias. Hinata dormía cuando oyó los resonantes golpes en su puerta. Estaba soñando con la encantadora y familiar mujer. Pero poco a poco se estaba convirtiendo en una pesadilla. Los vientos eran más fuertes. Sentía como si un tornado le azotara la cabeza. Su pequeño kimono estaba empapado de tierra y un poco de barro, y las lágrimas le habían manchado el rostro. En cierto modo, agradecía haber despertado. «Pase», llamó. «¿Quién sería esta vez?», se preguntó. La gente de allí le había dicho que solo los familiares podían visitarla. Quizás era Neji. O, si tenía mala suerte, su padre o un anciano que venía a confirmar su destitución como heredera. Sin embargo, nada de eso le importaba. La puerta se abrió lentamente. Hinata dejó que su rostro indiferente se desvaneciera y la sorpresa filtró su desaparición. Sasori se detuvo para recuperar el aliento. Los otros 3 que iban delante se detuvieron. Obviamente no querían dejarlo atrás. Los necesitaban a los 4 para salvar a Hinata. La querían más que los que estaban muy atrás. ¿Crees que deberíamos esperarlos?, preguntó Kisame, mirando a Itachi. El Uchiha negó con la cabeza. «Ya nos alcanzarán», sí, gruñó Deidara. No podía dejar de preocuparse por los demás. Sasori miró hacia atrás, hacia la oscuridad de los árboles. Sus compañeros no estaban a la vista. De no haberlo sabido, habría pensado que los 4 los habían abandonado.
Pero la respuesta fue inmediata cuando el pelirrojo aún podía sentir su chakra. Itachi miró fijamente al cielo del norte. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo la tierra de rojo y naranja. Era una vista preciosa desde la copa de un alto árbol perenne. Se aferró a una rama. Tendrían que detenerse pronto. Konoha aún estaba a kilómetros de distancia. No podían arriesgarse a atravesar al animal y proteger el bosque infestado. Necesitaban toda su fuerza si, de hecho, entraban en una miniguerra con los shinobis de Konoha tan pronto en el plan. De todas formas, el plan era estúpido. A Itachi no le gustó. Continuó mirando fijamente al sol mientras este desobedeció su orden de permanecer más tiempo en el cielo. Necesitamos acampar aquí, dijo Kisame, leyendo la mente de su compañero. El hombre pez cayó del árbol al suelo, donde aterrizó con gracia a pesar de su gran tamaño. Cuando lleguen los demás, montaremos guardia hasta entonces. Esto era completamente nuevo para los Akatsuki. Si alguna vez necesitaban un lugar para dormir, sin duda no era un espacio abierto en territorio enemigo. Claro que dormían en territorios del país, pero no así. Nunca acampaban. Porque nunca se alejaban demasiado de sus lugares asignados en las misiones. Deidara, Itachi, Sasori y Kisame no tenían ni idea de qué hacer. Pero lo intentaron. Esta misión especial no fue en vano, después de todo. Era para su princesa. Hinata-chan. Naruto saltaba de emoción mientras corría hacia su cama, con una sonrisa radiante. Hinata se quedó allí sentada, desconcertada, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Naruto-kun, susurró. Era él. Naruto. Su amor platónico. Sí, soy yo. ¿Aún me recuerdas, verdad? Preguntó, dejándose caer en su asiento. Estaba un poco inquieto, pero ahora se tranquilizó. Sus ojos aún brillaban de felicidad. ¿Sé cómo entraste aquí? Preguntó. A Hinata le informaron que solo se permitía la entrada a familiares. Sabía que Naruto no era descendiente. Él rió disimuladamente y miró ligeramente a su alrededor, como si alguien fuera a escuchar. Me colé, susurró y volvió a reírse entre dientes. Por supuesto. Típico de Naruto. Ella se rió. Pero bueno, oí lo que pasó. Eso borró la sonrisa de su rostro al instante. De hecho, la expresión de sorpresa que tenía antes regresó. ¿Cómo? Dios mío, debiste haber pasado por mucho. ¡Qué locura! Aunque estoy tan celosa. Si yo estuviera en tu lugar, les habría dado una paliza a todos. Hinata siguió sentada allí, mirando al rubio, mientras él divagaba sin parar sobre cómo los golpearía y le hacía preguntas sobre cuántos eran, si eran duros, si planeaban algo, etc. De repente, le empezó a doler la cabeza. Era extraño, porque para entonces ya debería haberse desmayado. Naruto Uzumaki había sido su amor platónico durante 4 años. Ahora estaba él, preocupado, hablándole con párrafos completos. Y ella, sentada allí, con cara de idiota, asintiendo y negando con la cabeza, respondiendo con frases cortas o con una sola palabra. Era más que extraño. Pero aún así se sonrojó un poco cuando sus preguntas se centraron en su preocupación. Sin embargo, lo que más la confundía era cómo había obtenido la información que tenía. Que ella supiera, era un caso clasificado. A pesar de eso, sonrió cálidamente ante su tontería. Estoy bien, gracias por tu preocupación, Naruto-kun, lamento haberte causado problemas. Ay, no, está bien. Exclamó, incorporándose. No lo sabía hasta que me lo dijo la abuela. Bueno, más o menos le saqué el jugo. Me salieron los moretones para demostrarlo. Pero en serio, caramba, debió ser una experiencia brutal. ¿Se podría decir eso? Se mordió el labio y apartó la mirada ligeramente. Ah, claro. Así fue como obtuvo la información. El rubio tenía una forma de evitar a Tsunade. Sin embargo, lo malinterpretó. Como todos. Oh, ya no tienes que tener miedo. Dijo, agarrándola del hombro de repente. Ya estás a salvo. No te harán daño. No los volverás a ver. Ya estás de vuelta, Hinata-chan. Me aseguraré de ello. Ella acalló un poco su voz. Por muy grosero que fuera, no quería oír la noticia. Sabía que podía ser cierto. Quizás nunca volviera a ver a los Akatsuki. Itachi, Kisame, Sasori, Deidara, Hinata negó levemente con la cabeza y se estremeció. Sabía incluso antes que Konoha, sin duda, iba a mantener a la organización aún más alejada ahora que existía la posibilidad de un secuestro. Una estupidez, la verdad, pero no iba a admitirlo. ¿Vas a estar bien?, preguntó en voz baja y cautelosa. Hinata parpadeó para contener las lágrimas y sonrió levemente. Ah, sí.
Sí, estaré bien. Gracias, Naruto-kun. Sonrió. Se sentaron allí unos minutos, disfrutando de la luz del día. Naruto arqueó una ceja. ¿No puedes salir afuera?, preguntó. Negó con la cabeza. Esta es mi prisión, rió entre dientes. Hinata lo hizo parecer una broma, pero lo decía en serio. Una prisión oculta tras paredes limpias y una vida digna. Naruto reflexionó sobre esto. Lo que más le disgustaba era la idea de estar confinado. De repente, una idea lo asaltó. Agarró el brazo de Hinata y tiró, casi haciéndola caer de la cama. Ella soltó un pequeño grito y se aferró a las sábanas. Sus ojos, aún más sorprendidos, se encontraron con los traviesos ojos azules que tanto había amado. Vamos. ¿Ir a dónde?, logró preguntar Hinata. Estaba en una posición incómoda, con el cuerpo torcido casi 180 grados. Intentó enderezarse. Salir afuera, por supuesto. Estar encerrada aquí es horrible, la jaló del brazo. Vamos. Podemos escabullirnos. Hinata lo miró boquiabierta, aún agarrada a las sábanas para que no la tiraran de la cama. No podía creer lo que oía. Naruto solía ser imprudente, pero esto. Ni siquiera Tsunade podía ignorar a un criminal. Y ni hablar de que era Naruto Uzumaki. ¿Por qué dudaba? La oportunidad de escapar con su amor rubio sería una oportunidad increíble. Amaba su lado hiperactivo porque demostraba que no le importaba nada en el mundo y deseaba ser así, cuando la agobiaba ser una posible heredera. Ahora tenía cuidado. Incluso con Naruto. No podía arriesgarse. Hinata había considerado contraatacar o huir. Pero hacer algo tan loco no solo era una locura, sino también un acto desorganizado. Entonces se detuvo un segundo para reflexionar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se quedaba sentada en la cama, día tras día, esperando su juicio? ¿Por qué no había hecho nada? Llamar al Hokage o hablar con el personal, si hubiera podido salir un rato no habría hecho daño a nadie. ¿Por qué había seguido con todo esto? La única respuesta que pudo encontrar fue que estaba esperando. Esperando algo. Una persona o un momento, no estaba segura. La impactó un poco pensarlo así, pero era cierto. Estaba siendo paciente. No sumisa ni asustada, sino paciente. Y esa paciencia podría arruinarse si hacía algo drástico. Naruto-kun, ¡no! Tiró de su mano, logrando soltarse. La sonrisa de Naruto desapareció y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Dejó que su mano, no su brazo, se relajara ligeramente. La miró parpadeando. ¿Qué? No, creo que sea buena idea. Sería demasiado problemático para nosotros y para todos. Se apartó de él y miró por la ventana. El cielo seguía brillante. No me importa. Me dio tiempo para pensar. Pensar. Hinata apretó los labios y guardó silencio. No podía decirle a la rubia lo que había decidido repentinamente. Sería demasiado arriesgado. Naruto hizo una mueca. Dudó un momento mientras observaba la esbelta espalda de la Hyuga. Estaba cubierta con una túnica blanca, a juego con el resto de la habitación, y contrastaba con su cabello azul oscuro. Podía ver que estaba nerviosa por la tensión en los músculos del brazo que la sostenían al sentarse. Parpadeó de nuevo. Esto no era propio de ella. No sería tan negativa de esa manera. Sobre todo porque nunca la había visto decirle que no a nadie. Naruto suspiró levemente y asintió, sin que Hinata lo notara. Se giró un poco hacia la puerta. Lo siento. No quise obligarte. Solo te veías triste, eso es todo. Hinata se mordió el labio inferior y cerró los ojos. Aunque había cambiado, la disculpa en voz baja de Naruto le provocó una oleada de culpabilidad. No quería parecer fría. Se sentía fatal. Pero no se retractaría. No pasa nada. Gracias, Naruto-kun. Gracias por venir a visitarme. Esa respuesta concluyó el último intento de Naruto. Ahora sabía que esta no era la misma Hinata que conocía. No era un mal cambio, pero uno que nunca habría imaginado. Esta Hinata era más firme en sus creencias. Ni siquiera había sugerido que tal vez podría encontrar tiempo para salir, como añadiría a regañadientes la antigua Hinata. Naruto se tensó un poco y se dio la vuelta para caminar hacia la puerta. Pero no sin antes sonreír ampliamente y asentir de nuevo, con más confianza. Quizás vuelva más tarde. Prométeme traerte ramen. Esta vez, Hinata miró a su enamorado y asintió, sonriendo cálidamente. Eso era todo lo que necesitaba. Naruto agarró el mango. ¿Quieres algún sabor especial?, preguntó justo al abrir la puerta, sin dejar de mirarla. La felicidad en el rostro de Hinata se desvaneció de repente y sus ojos se abrieron de par en par.
Naruto arqueó una ceja. Hinata. Debería haber esperado que estuvieras aquí, idiota, espetó una voz fría. Naruto se giró rápidamente para enfrentarse a la mirada perezosa de Sasuke Uchiha. Retrocedió un poco, soltando el pomo. Sasuke puso una mano en la puerta para evitar que se cerrara. Miró fijamente al rubio. Muévete. Naruto y Hinata simplemente lo miraron fijamente, con las cejas levantadas y los ojos abiertos. Sasuke. ¿Qué haces aquí? Preguntó de repente el rubio. Sabía a ciencia cierta que su mejor amigo y Hinata no tenían ninguna relación. Ni siquiera se conocían, salvo en los encuentros ocasionales cuando Hinata salía con Sakura Ino. Sasuke le hizo un gesto con la barbilla a la conmocionada Hyuga, quien cerró la boca al darse cuenta de que se había quedado boquiabierta otra vez. Sal, quiero hablar con ella en privado. La forma en que dijo esa última palabra hizo que Naruto se sintiera un poco protector. Sasuke quizás se había redimido un poco tras ser rescatado, pero eso no significaba que 3 años de frialdad, odio e ira lo fueran a reducir de nuevo al Sasuke santurrón, arrogante y servicial de antes del secuestro. Aún tenía un lado oscuro evidente. ¿De qué quieres hablar con ella?, preguntó Naruto, con una expresión que se transformó en ira y curiosidad. Sasuke se lo esperaba. No se le daba bien ocultar sus emociones. No es asunto tuyo, dijo, y entró en la habitación. Olía a limpio, con un ligero toque a manzana, y era de un blanco cegador. Fuera. Naruto abrió la boca para replicar, pero fue interrumpido por Hinata. Naruto-kun, está bien. Solo déjanos. La rubia miró a Hinata. Yacía contra la cama, con el pelo largo atrapado contra su cuerpo y la almohada, el rostro inexpresivo y con una expresión casi tan perezosa como la de Sasuke. Naruto se sorprendió. Normalmente, incluso los tipos más duros caían víctimas de las miradas vacías de Sasuke. Hinata solo respondió con la suya. Ni siquiera estaba tensa. Más bien relajada. Lo cual es el efecto contrario de cómo se siente la mayoría cerca de Uchiha. La mirada de Hinata pasó de Sasuke a Naruto y volvió a sonreír. Todo estará bien. ¿La escuchaste?, agregó Sasuke, sin apartar la vista del frágil Hyuga. Naruto los miró fijamente por última vez antes de bajar la cabeza y salir. La puerta se cerró tras él. En cuanto el sol salió por el horizonte, iluminándolo todo, Sasori, Kisame, Itachi y Deidara se pusieron en marcha. Pain y los demás ni siquiera habían recogido sus tiendas de campaña cuando se dieron cuenta de que los otros 4 se habían ido. A Pain le resultó sumamente molesto. A Idan también, aunque también le pareció bastante gracioso. A los demás les daba igual. El líder los arrastraba contra su voluntad. Ni siquiera estaban seguros de cuánto tiempo llevaba su plan final paralizado por la estúpida misión de rescate. Hablando del líder, logró empacar bastante rápido y se puso en marcha, pisándole los talones a los otros 4. Él, por su parte, tenía planes para la chica Hinata. El sol colgaba débilmente en el cielo, las nubes cubrían un poco el brillo. Kisame lo miró mientras seguía la velocidad de sus otros miembros. No brillaba ese día y podía mirarlo con facilidad. Frunció el ceño. A Kisame le disgustaba que hiciera sol y, sin embargo, la humedad fuera gélida. Era uno de esos días con un clima extraño. Suspiró y observó. Las puertas de Konoha se alzaban cada vez más a medida que se acercaban. De alguna manera, la pandilla estaba cargada de adrenalina y no estaban lo suficientemente cansados como para frenar, pero fueron más rápido al ver que su destino se acercaba. Oye, no es por aguafiestas, pero ¿no habrá guardias rodeando la puerta que nos atacarían sigilosamente cuando nos acerquemos?, logró decir el hombre pez, mientras su aliento salía como una nube de humo. Hacía tanto frío. Probablemente ya se acercaba el invierno. Ya hemos estado aquí antes, Kisame, respondió Itachi, con la vista fija en la puerta roja. Hemos estudiado la formación de los guardias. Sabemos a qué distancia debemos estar para pasar desapercibidos. Kisame puso los ojos en blanco y asintió. Pero eran un grupo bastante grande, sobre todo con el resto de los Akatsukis. Alguien tenía que notar al menos a uno de ellos. Espero que al menos estén planeando algo, pensó mirando a los demás. Los mataré a todos y cada uno de ellos para llegar a Ina-chan, gritó Deidara, dando saltos más largos. Kisame negó con la cabeza, excluyendo a Deidara. Idan se protegió los ojos de los rayos de luz justo cuando el sol asomaba entre las nubes. Vio 4 puntos borrosos que se acercaban cada vez más a él y a los demás. Bueno, para ser más precisos, se acercaban a los otros 4 miembros, quienes obviamente habían acelerado el paso. Gruñó. Estaba cansado y los 4 actuaban como si la larga carrera no hubiera sido nada.
Su líder iba muy por delante, más cerca de los otros 4. Bueno, ya estamos aquí, dijo encogiéndose ligeramente de hombros. Ten cuidado, resopló Kakuzu, hablando como si no estuviera cansado en absoluto. No bajes la guardia. Idan resopló. Su compañero intentaba insultarlo otra vez. A estas alturas ya debería saber que el sacerdote juramentado nunca baja la guardia, ni siquiera cuando está durmiendo. Esto será rápido, señora Hyuga, siempre que coopere, comenzó Sasuke, rompiendo el silencio de 2 minutos que se había producido tras la salida de Naruto. Empujó la pequeña silla frente a la cama de Hinata y, con un movimiento rápido y elegante, se sentó. Se arrodilló un poco más cerca, con los codos apoyados en las rodillas y una mirada fría en los ojos. Ella percibió el sarcasmo puro que emanaba de su comentario y le devolvió la mirada con una mirada empática. Solo tengo algunas preguntas que hacerte, continuó. Hinata ladeó la cabeza ligeramente. Casi esperaba que la regañara por lo que hizo la última vez que se vieron. Pero ni siquiera este Uchiha podía guardarle rencor por tanto tiempo. Además, no era nada grave. Hinata parpadeó antes de que su mente procesara el hecho de que Sasuke y su hermano se parecían mucho. Solo que el cabello del hermano menor era de un azul más oscuro, tenía la piel más pálida y no tenía arrugas en la parte interior de los ojos. Aún así, el parecido la incomodaba. Pero no lo demostraría. Sí, respondió ella. Sasuke se acercó más a ella. Su proximidad, 4 días atrás, habría hecho que la Hyuga se desmayara en ese mismo instante. Pero ella simplemente echó la cabeza hacia atrás para enderezarla. ¿Mi hermano sigue siendo parte de los Akatsuki? Por supuesto. Hinata debería haberlo adivinado. Itachi y Sasuke aún no se habían conocido ni hablado de nada. Si tan solo él supiera, a su hermano, como ella sí. Pero claro, desconocía toda la historia de los hermanos y lo que ocurrió aquella fatídica noche. Decidió ser precavida con Sasuke. Sí, respondió ella. Ella observó a Sasuke lamerse un poco los labios inconscientemente. ¿Qué está haciendo? Hinata bajó la vista hacia sus manos, las cruzó varias veces y luego volvió a mirarlo a los ojos. Nada. Solo es un misionero de la organización. No tiene planes. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco a Itachi Uchiha, respondió ella, decidida. Incluso ella notó la tensión en su voz. Algo brilló tras los ojos negros como el carbón de Sasuke por un segundo. No parece ser de los que salen a hacer algo por su propia cuenta. ¿Qué dices? Sasuke apretaba los dientes, con la ira reflejada en su rostro. No tienes ni idea de quién es realmente. De cómo se siente. Solo cuando sabe que lo han atrapado, te muestra quién es en realidad. Es un monstruo. Puro y simple. Eso no es cierto. Las palabras salieron antes de que Hinata pudiera detenerlas. Pero, sorprendentemente, la ira le hervía en el estómago. Los ojos de la Hyuga se abrieron ligeramente al oír lo que dijo. El rostro de Sasuke solo delataba aún más su profunda ira. Se levantó rápidamente, empujando la silla hacia atrás con violencia, y la miró. ¿Qué? No lo sabes. Él no es, dijo arrastrando las palabras. ¿Qué podía decir? Itachi había asesinado a toda su familia sin motivo alguno, que ella supiera. Quizás había una razón y Sasuke no la aceptaba. Pero durante todo el tiempo que lo conocía, tras superar su miedo estereotipado, Hinata notó que Itachi no era como los demás Akatsukis. Claro, todos eran únicos, pero había algo muy distante en Itachi. Evitaba la felicidad y una buena relación con los demás Akatsukis. Hinata no estaba segura de por qué ni cómo llegó a esa conclusión, pero se dio cuenta de que Itachi no quería que nadie le importara ni que nadie le importara, no porque fuera frío, sino porque tenía miedo. O quizás esa no era la palabra correcta. Le parecía cuidadoso. Hinata se mordió el labio. Él no es así. Es diferente. Sasuke ladró en voz alta, algo que podría haberse confundido con una risa aguda. Sin embargo, no sonreía. No sabes lo que vi. Lo que dijo. No es diferente. No es nada. No, no lo es. Hinata se enderezó. Miró a Uchiha con enojo. Lo conozco de una forma que tú no, Sasuke-kun. Cállate. Sasuke levantó la mano como si fuera a abofetear a Hinata. Pero ella no se inmutó. Miró esos ojos color carbón que casi se transferían a los colores del Sharingan. El rojo empezó a volverse negro y él enseñó los dientes con furia. No sabes nada. Tú tampoco. Gritó ella. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sasuke no era un abusador, pero con Itachi nadie jugaba con él. Bajó la mano rápidamente, cerrándola en un puño, esperando golpear la piel pálida y tersa y probablemente los dientes.
Todo lo que golpeó fue aire, con el brazo balanceándose salvajemente, estirándose a través de la yuga. En una fracción de segundo, ella activó su Byakugani, sacando sus piernas de la posición sentada y poniéndolas de rodillas, concentró su chakra en su dedo y pinchó la articulación entre su antebrazo y húmero. Ella golpeó en casa, atacando un punto de chakra a la perfección. Sasuke gritó silenciosamente y retrajo sus brazos. Sentía un hormigueo doloroso, el chakra se había detenido. Hizo una mueca de dolor y miró a la yuga con una mirada completamente activada por el Sharingan. Hinata se impulsó y aterrizó en el lado derecho de la cama. El Byakugan seguía activado y su cuerpo se estiró en posición de combate. Sasuke, al otro lado de la cama, bufó y se preparó para la batalla también. No deberías meterte conmigo, niña, espetó Sasuke. Hinata se inclinó aún más hacia adelante, con las manos delante y detrás, y la mirada fija. Con las venas desorbitadas, parecía aún más amenazante que antes. Imágenes de las extrañas ensoñaciones de Sasuke sobre ella acudieron a su mente, pero las ahuyentó. Esto iba en serio. Ya no soy una niña. Las sandalias de Itachi no hicieron ningún ruido mientras las arrastraba por la grava frente a las puertas de Konoha. Levantó la vista hacia la pequeña tienda roja que había encima, bloqueando un poco el sol. Se ajustó la capa de Akatsuki con más fuerza y se escabulló hacia las puertas doradas abiertas, donde 5 guardias estaban apostados en pequeñas chozas junto a ellas. Los observó, controlando su chakra, y sin que nadie lo viera. En la oscuridad de los árboles, podía ver la disposición de toda la zona, sus puntos ciegos y baches. Itachi entonces levantó la vista, buscando una figura negra en el pilar superior de la puerta. Apenas pudo ver una figura allí, mirando hacia abajo. Probablemente Kisame, ya que la figura era corpulenta. Itachi asintió hacia ella, aunque Kisame no lo viera. El Uchiha entonces realizó, silenciosa y rápidamente, un genjutsu simple y poderoso que encontró durante una misión en Kirigakure. Lo llamó por su nombre en silencio. Itachi se quedó paralizado, esperando los efectos de la niebla demoníaca. Efectivamente, nubes blancas y negras, como humo, surgieron de la nada y se extendieron por la zona. Los guardias apostados en la puerta principal alzaron la vista de inmediato, escudriñando la misteriosa niebla. Los rodeaba, como los árboles, impidiéndoles ver nada. Empezaron a gritar a los que estaban alrededor, presas del pánico, pero con aspecto tranquilo. Antes de que sus voces se alzaran, una sombra negra divisó la niebla, y en una fracción de segundo, 2 de los 5 guardias cayeron, con un kunai sobresaliendo de sus hombros y piernas. Gritaban de dolor. Los demás guardias sacaron sus armas y se prepararon para el ataque. Apareció otra figura negruzca y los kunais chocaron entre sí, creando fricción. Un tercer ninja apareció por detrás y tomó a los 3 guardias por sorpresa, dejándolos inconscientes. Itachi recuperó su técnica de niebla y el área volvió a ser un lugar soleado y alegre. Excepto por los cuerpos heridos. Pero eso fue fácilmente pasado por alto por los Akatsuki que entraban. Itachi, Deidara y Sasori, junto con Kisame, quien ya estaba sobre la puerta, habían tomado la entrada principal a Konoha. El resto de los Akatsukis estaban en las puertas traseras o esperando una señal por si había demasiados problemas. Viajar en grupos más pequeños era más fácil. Una vez pasadas las grandes puertas doradas, los Akatsukis cambiaron sus uniformes por capas negras lisas que les rodeaban el cuerpo con holgura. Algunas tenían diseños para simular que eran tendencia de moda. Creo que le doy un buen aspecto, sí, sonrió Deidara, mirándose. Su cabello rubio resaltaba mucho con la ropa oscura que vestía. Sasori puso los ojos en blanco, suspiró y empujó a su compañero. Una figura negra descendió a toda velocidad desde arriba del grupo. Kisame aterrizó con un gruñido, pero se levantó rápidamente y miró a los demás. «Todos conocen la señal, ¿verdad?», preguntó Itachi. Los demás asintieron. «Una vez que uno de nosotros la tenga, reúnanse aquí», señaló hacia un rincón lleno de árboles, «y envíen la señal lo más rápido que puedan». Una vez más, el resto asintió al mismo tiempo. Itachi los miró a todos por un minuto. Todavía no podía creerlo, de verdad. Allí estaba la mitad de la organización más peligrosa del mundo, arriesgando sus vidas y planes personales para salvar a una niñita insignificante a la que no conocían desde hacía mucho tiempo. Itachi lo encontró asombroso. De repente, comprendió la importancia de la posición de Hinata no solo en los Akatsuki, sino también en sus sentimientos. Itachi los miró a todos por última vez. Quizás, no eran tan malos como había pensado. «Vamos a buscar a la princesa», sí, Deidara sonrió una última vez.
Y en un movimiento rápido, las 4 figuras desaparecieron, siguiendo caminos separados. Sasuke atacó primero. Se abalanzó sobre ella, por encima de la cama, con las manos por delante, y la golpeó en el hombro con un manojo. Hinata se tambaleó hacia atrás, golpeándose la espalda contra un borde de la cama y saltando sobre él, intercambiando posiciones. Pero Hinata logró bloquear otro punto de chakra cerca de su codo. Sasuke sintió ese chisporroteo en su extremidad, pero esta vez no se detuvo a comprobarlo. Tenía su kunai desenvainado. ¿No se suponía que debía dejar las armas en el mostrador de precipitaciones? Tan rápido como una serpiente, antes de que Hinata pudiera recuperar el equilibrio, arrojó el arma, rozando el lado izquierdo de la mejilla de la Hyuga, y golpeó la pared con un fuerte ruido. Ella se estiró, tropezando con sus propias piernas, y sintió sangre en la piel. Era realmente bueno. Así que tenía que ser más rápida. Recuerda a Deidara. Se susurró esto a sí misma y mantuvo la postura con los brazos extendidos. Sasuke lanzó otro kunai, y esta vez ella lo esquivó sin problemas, con los músculos tensos y reviviendo su entrenamiento. Sasuke gruñó y usó un shuriken más pequeño y rápido. Giró por la habitación, pero con la mirada, Hinata no se inmutó. Justo cuando se dirigía hacia ella, se desplazó ligeramente hacia la derecha y agarró el arma afilada con la mano. Se le clavó un poco en la piel, pero por lo demás, estaba bien. Sasuke retrocedió un paso, pero seguía mirándola. Hinata lo miró fijamente. Luego, alejó el arma, dejándola impactar contra la pared blanca de acero que tenía detrás. Estaba usando las armas equivocadas, aunque con una técnica perfecta, en el lugar equivocado. La habitación en la que estaban era bastante pequeña. Un lugar terrible para una pelea. Necesitaba salir de allí o necesitaba adaptarse. Justo cuando Sasuke parecía a punto de alcanzar algo detrás de él, Hinata saltó, giró en el aire y aterrizó en el techo con los pies, mirando fijamente a un sorprendido Sasuke. Saltó entonces, con las manos extendidas, el chakra latiendo intensamente en las yemas de sus dedos. Sasuke se apartó corriendo, y Hinata sonrió con sorna bajo su cabello. Hizo una rápida señal con la mano al caer de rodillas y una parte del techo explotó repentinamente sobre Sasuke, lloviendo rápidamente sobre el ninja. El Uchiha no tuvo tiempo de esquivarlos, en lugar de eso puso sus brazos sobre sí mismo de manera protectora y evitó las baldosas más grandes. No perder el tiempo. Sasori-kun ataca al oponente con la intención de matarlo. Su voz resonó en su cabeza como una campana. Tragó saliva y miró a Sasuke con furia, con las venas aún más hinchadas. Quizás no esta vez, Sasori-kun. Sasuke se puso de pie de nuevo, apartando nubes de escombros y lanzando una mirada asesina a Hinata. Su ropa estaba un poco rasgada, pero su piel expuesta estaba cubierta de polvo y suciedad marrón claro. Y su Sharingan se movía considerablemente. Hinata se quedó atónita. Sin embargo, el Uchiha recuperó el control de sus ojos y estaba usando su forma original. Y ahora se quedó rígido. No vales la pena. ¿Estaba terminando la pelea? No. Simplemente admitió que no iba a usar la técnica que aprendió de Orochimaru. Eso fue lo que le pasó a sus ojos por un momento. Y él estaba haciendo una señal con la mano. Maldita sea. Necesitaba concentrarse. La técnica ya estaba hecha y él ya estaba lanzando un rayo desde la punta de sus dedos. Hinata tuvo que saltar desde donde estaba, y no alcanzó mucha altura antes de que el rayo le diera en el costado y la lanzara hacia atrás, contra el respaldo de la cama. Cayó con un gruñido y se desprendió de las sábanas, aterrizando de nalgas en el suelo. Levantó la vista y vio a Sasuke lanzándole otro destello. Continuó cambiando de posición mientras él seguía lanzándole los incesantes golpes. Hinata se estaba cansando, la falta de nutrientes la agobiaba. Se deslizó por el suelo, con la ropa subiéndose, e intentó desequilibrar a Sasuke. Sin embargo, él saltó hacia atrás y movió los dedos justo debajo de él. En ese momento, Hinata giró rápidamente hacia la derecha, lo que permitió que Sasuke disparara demasiado cerca de sus piernas. Sus ojos se abrieron de par en par al mirarla. Antes de que pudiera detener su ataque, la fuerza del rayo lo lanzó hacia arriba y hacia atrás, haciéndole rebotar contra una esquina de la habitación. Rápido, rápido. Sal de aquí. Hinata ya estaba agarrando la puerta y tirando de ella con una fuerza tremenda. Y al minuto siguiente, corría por los pasillos, feliz de no haber nadie. No oía a Sasuke detrás de ella, pero eso no le impidió usar las escaleras en lugar del ascensor al llegar al final del pasillo. Dentro de la escalera, su respiración fuerte resonaba descaradamente contra las paredes de hormigón gris. Su mano, sudorosa, resbalaba contra la barandilla.
Estaba completamente agotada y no sabía si podría seguir luchando. Pero logró pensar mientras bajaba corriendo. Sasuke no la seguiría, ¿verdad? Parecía ser de los que se dan por vencidos cuando no está cerca para tocarlo. ¿Y la detendrían y la llevarían de vuelta al llegar al vestíbulo? Tenía que averiguarlo ahora, mientras irrumpía en la habitación. La mujer del mostrador levantó la vista, sobresaltada, con un teléfono en una mano y escribiendo en la otra. Parpadeó al ver a Hinata. La Hyuga debía de estar hecha un desastre. Después de todo, había salido de una pelea física. Y le dolía todo el cuerpo. Ahora se daba cuenta. El pequeño grupo que había en el primer piso la miraba. Todos estaban completamente impactados. «Oye, tú», gritó un hombre vestido de blanco, obviamente un empleado de allí, acercándose a Hinata lentamente, con una expresión tranquila en su camino. «Debe pensar que estoy loca», pensó, respirando con fuerza y tosiendo de repente. Ahora el hombre estaba frente a ella y la sujetaba suavemente por los hombros. ¿Qué pasó? ¿Qué podía decir? ¿Que Sasuke Uchiha la atacó en su propia habitación de hospital? ¿Qué tan extraño y sospechoso sonaría? ¿Y si él no estaba allí y el hombre pensaba que estaba aún más loca de lo que parecía, y Sasuke regresaba cuando él se había ido? «Quería comer algo», respondió Hinata, sonriendo y arreglándose el pelo y el vestido blanco sedoso. «Hay una tienda de ramen calle abajo. Pero no puedo ir sola. ¿Puede acompañarme, señor?» El hombre se quedó atónito con su voz suave. Así que al principio pensó que estaba loca. Eso no le importó a Hinata. Claro», Hinata volvió a mirar hacia la puerta. No parecía que Sasuke la siguiera. Se giró hacia el hombre y sonrió. «Gracias. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Itachi era tan sutil como podía. Se arrastraba por las calles abarrotadas, sin mirar a nadie. Sabía que algunos lo observaban, esa extraña figura encorvada, con un abrigo negro que le cubría todo el cuerpo, pero nadie lo detenía. Se preguntó cuánta gente parecida a él andaba por allí. Con razón Konoha había sido invadida tantas veces. Itachi dobló una esquina y siguió mirando a su alrededor. Ya había investigado bastante de la sección que le habían dado. Pero Konoha era más grande de lo que recordaba, y seguía sin encontrar rastro de Hinata. Dudaba un poco sobre preguntarle a alguien, ya que probablemente la encontraron con la capa de Akatsuki y la consideraron una criminal. Sí, conocía muy bien el funcionamiento de Konoha. Se detuvo y se apoyó en la pared de un restaurante. Piensa. ¿Dónde encerrarían a un presunto agente de una organización ninja letal? Definitivamente no a la intemperie ni en un lugar conocido. Itachi se devanaba los sesos, recordando todos los escondites y edificios secretos en las zonas más oscuras de la aldea. Tenía que conocerlos todos si quería formar parte del cuerpo. Sin embargo, una vez con Akatsuki, la información se volvió aún más importante. Ahora solo tenía que recordar. Hinata era una Hyuga, por lo tanto, necesitaría estar en un lugar más amable que una celda de prisión o un guardián. No había otro lugar en el que pudiera pensar excepto. Itachi abrió los ojos y recuperó su Sharingan, que había brotado misteriosamente tras sus párpados. Había sentido algo muy familiar. Deidara apenas había doblado la 1000ª esquina cuando la vio. Estaba dentro de una choza. Las cortinas rojas le ocultaban un poco el rostro, pero la reconocía en cualquier lugar. Deidara se escabulló rápidamente tras un poste, captando las miradas extrañas que la gente le dirigía. Él les devolvió la mirada, pero intentó no delatarles su rostro. Sus ojos azules volvieron a la mujer Hyuga, que comía ramen alegremente junto a un hombre corpulento vestido de blanco. Ella se reía. Deidara estaba confundido. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca se entreabrió un poco. Pero, no quiere volver. Él la observaba constantemente, y ella nunca traicionó su alegría por el regalo ni por el hombre que le contaba una historia graciosa. Parecía amigable y no tan tenso como alguien que, digamos, le había dicho a Hinata que fingiera una sonrisa mientras estaba afuera a plena luz del día. Deidara frunció el ceño ante esta demostración, pero siguió observando, incluso mientras Hinata pedía otro tazón, sonrojándose cortésmente y tomando la mano del hombre suavemente como agradecimiento. El rubio Akatsuki pensó que ya no podría seguir observando después de eso. Se dio la vuelta, suspiró y regresó a la multitud con menos entusiasmo. Itachi no podía creerlo. Pero sí, allí estaba. Y allí estaba ella. Sasuke, hermano menor. Itachi no se sorprendió, ni siquiera le dolió ver la imagen madura y mayor del niño llorando de aquella fatídica noche sangrienta.
Sasuke estaba de pie, sin peso alguno. Sus hombros eran anchos, su rostro anguloso y atractivo, sus ojos color carbón no denotaban emoción alguna. Incluso mientras miraba fijamente a Hinata, quien estaba dentro de un puesto de ramen, Sasuke estaba apoyado en un poste al otro lado del lugar, con los brazos cruzados. A Itachi le sorprendieron aún más los arañazos rojos y las manchas de suciedad en la piel y la ropa de su hermano pequeño. Afeaban drásticamente sus pálidos rasgos. Se había metido en una pelea. Muy recientemente, como vio Itachi, mirando a su hermano de arriba a abajo. ¡Qué alegría verte de nuevo, hermanito! Y ahora Itachi se centró en el objeto de su misión. Hinata Hyuga. Como esperaba, no muy lejos del hospital de Konoha. Este era el mejor lugar de reunión del cuerpo. Nadie sospechaba que algunas habitaciones del edificio de aspecto inocente albergaban internos muy ambiguos y, a veces, incluso peligrosos, todos en juicio o a punto de serlo. Itachi reflexionó sobre la primera vez que entró en la secreta planta superior del hospital, donde se encontraban las víctimas más graves. Sabía que Hinata estaría allí, ya que era un lugar seguro, flexible y suficiente para la heredera de un clan famoso. Hinata estaba terminando un tazón de ramen, agradeciendo al hombre a su lado y levantándose. Se preguntó qué le interesaba a su hermano con ella. ¿Tenían alguna historia? La Hyuga salía de la cabaña, con el hombre vestido de blanco muy cerca tras ella, y charlaban de algo. Entonces, ella levantó la vista y sus ojos se clavaron en los de Sasuke. Itachi no sabía qué esperaba. Por los finos músculos de los brazos expuestos de su hermano, podía ver que Sasuke era mucho más rápido que antes. Más estable. Como un gato. Y si se abalanzaba, lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Así que Itachi lo esperaba. Su mano estaba cerca de su bolsa de kunai. Pero Sasuke no se movió. Ni siquiera parpadeó. Simplemente siguió mirando a Hinata. Hinata le devolvía la mirada, sin expresión en sus rasgos. No parecía asustada, ni sorprendida, ni feliz. De hecho, su rostro coincidía con el estándar de inexpresividad de Sasuke. Itachi se sintió como un tercero en discordia en esta pequeña confrontación, pero siguió observando hasta que Hinata giró la cabeza y le sonrió radiantemente al empleado del hospital. La acompañaba calle abajo, de vuelta al edificio. Itachi vio a su hermano seguir o debería decir, el de Hinata, grupo por la acera. Itachi se protegió contra la pared, esperando que Sasuke no lo hubiera visto. No lo vio, y Sasuke se dio la vuelta tras unos segundos, observando la espalda de la Hyuga. Se marchaba, caminando por el otro lado de la calle. Itachi dejó escapar en silencio el aliento que no sabía que estaba conteniendo, miró el cuerpo de Hinata que se retiraba y se quedó donde estaba. Hinata los sintió antes de verlos. Mientras ella y Kason, el amable ordenanza que había estado hablando con entusiasmo sobre graduarse de la academia, se acercaban al hospital, tres figuras se materializaron silenciosamente en su camino. Además de los destellos de chakra controlado, sus máscaras blancas y rojas y su ropa oscura y ajustada delataron de inmediato su identidad con Anbu, una imagen tan inusual a la luz del día que algo instintivamente en su interior se calmó. Los ciudadanos a su alrededor reaccionaron como era de esperar, sorprendidos por la repentina aparición de los sigilosos ninjas. Hinata quedó profundamente impresionada con su rapidez de movimiento y la facilidad con la que ocupaban espacio, aunque ninguno de ellos era realmente corpulento. Kason se detuvo a media frase, paralizado, y no necesitó mirarlo para saber que probablemente estaba temblando, probablemente percibiendo la enorme cantidad de chakra que poseían los tres juntos. No era común encontrarse con los Anbu cuando la naturaleza misma de su trabajo los obligaba a aparecer y desaparecer, veloces como un rayo. La Hinata de hace unas semanas temblaba tanto como Kason. La Hinata de hoy simplemente miró a la máscara con solemnidad y supo que algo andaba muy mal. Hyuga Hinata, comenzó el Anbu con voz profunda y resonante, síguenos. Hinata se sintió un poco halagada. Si un Anbu quería que no te vieran, simplemente te secuestraban en la calle, para no volver a saber de ti. Supuso que la cortesía de permitirle moverse libremente en lugar de ser metida en una bolsa o enviada a una dimensión ilusoria se debía a su apellido y al trabajo ninja que había hecho como genin y chunin. Intentó no hacer una mueca ante eso. Pensando que ninguna de sus muchas preguntas obtendría respuesta, se volvió hacia su compañero como si nada estuviera mal. Gracias, Kason, dijo con cariño. Nuestra conversación fue justo lo que necesitaba. Y mucha suerte con tu propuesta de matrimonio. Es una mujer muy afortunada. Kason se sobresaltó al oír su voz y forzó una pequeña sonrisa, apartando la mirada del Anbu por un instante. Oh, bueno, gracias por escucharme, mi señora.
Esto fue muy reconfortante y estoy deseando que llegue nuestra próxima hora de almuerzo. Esperaba que la sonrisa en su rostro reflejara el nivel de agradecimiento que sentía por este extraño, cuyo tono delataba lo que ambos ya sabían. Tras una última mirada al hospital, Hinata se alisó la bata y asintió a los Anbu. No necesitaba preocuparse por cambiarse de ropa. Dondequiera que fuera, sabía que no importaría lo que llevara puesto. Sasori retiró las marionetas en miniatura que había enviado a la zona, frustrado. Ninguno de sus pequeños espías había captado el chakra de Hinata ni oído ningún chisme. Pensó que al menos tendría algo que mostrar, pero parecía que cualquier asunto con Hinata se mantenía en secreto. Impaciente como siempre, planeó acercar su búsqueda a las zonas donde los ninjas de la ciudad se concentraban más, ya que el público en general no tenía ni idea. Justo cuando estaba a punto de volver a desaparecer entre las sombras, se detuvo, con los sentidos alerta. Rápidamente, se metió en el callejón más cercano y ocultó su chakra. Con los ojos proyectados en una pequeña marioneta con forma de insecto, observó cómo puntos negros se difuminaban en los tejados de las casas. Por el poder que percibía, supo que eran gracias a los informes de Itachi, Anbu. Y se movían como si tuvieran prisa, lo que significaba que él y los demás tenían muy poco tiempo para encontrar a Hinata antes de que los rodearan. Sasori esperó hasta estar seguro de que no podía sentir ningún rastro del Anbu antes de comenzar a moverse. Kisame suspiró, rascándose la cabeza mientras se arrodillaba junto a un canal que abría un barrio. No estaba tan bien equipado para el reconocimiento como los demás, y su aspecto deslumbrante significaba que no podía pasar por un visitante amistoso de la aldea. A menos que pudiera atacar a Sameada, era prácticamente un blanco fácil. Como no era de los que se dejaban vencer, envió a sus pequeños espías tiburones a las diferentes ensenadas y fiordos que rodeaban la zona este de la aldea, con la esperanza de que captaran algún tipo de aroma a chakra de Hinata y le informaran, pero no tuvo suerte. Dondequiera que estuviera, no estaba cerca. Estuvo casi tentado de empezar a manipular el suministro de agua, viendo lo indefenso que estaba, pero se contuvo, sabiendo que a Itachi, en particular, no le impresionaría. Aún así, era una distracción que guardaba en su bolsillo trasero. Las branquias de Kisame se contrajeron y, al agacharse bajo la pasarela metálica enrejada, notó que algunos de los tiburones miniatura que había enviado al interior de la aldea regresaban. Los rozó con la mano y se dispersaron como burbujas, enviando descargas de chakra por su brazo. Examinó cada hebra con cuidado hasta que finalmente, allí. El chakra familiar de Hinata era el más fino de los hilos, pero allí estaba. Estaba en algún lugar del norte de la aldea. Kisame se metió en el canal y se fusionó, dejando que la corriente lo llevara a través del pueblo. Itachi solo había tenido un ataque de pánico una vez en su vida, justo después de masacrar a todo su clan. Fue el latido antes de que sus ojos se posaran en Sasuke, antes de que la realidad de lo que había decidido hacer para salvar Konoha se le clavara como una roca. Sintió la sangre correr por sus venas, oyó su corazón latir contra las barras de su caja torácica, parpadeó ante el escozor del Sharingan en sus ojos. Podía sentir ahora ese familiar inicio de pánico al ver cómo los tres Anbu se llevaban a Hinata. Sus máscaras lo transportaban a tiempos pasados, a cuando estaba en la corporación y su propia máscara le nublaba la vista de más de una manera. Pero a diferencia de entonces, ahora tenía mucho más control sobre su cuerpo y tensó rápidamente cada músculo, deseando que su corazón se calmara. Aunque había regresado con Kisame cuando estaban cazando a Naruto, Itachi pensó que nunca volvería a ver a los Anbu, al menos no hasta que tuviera que enfrentarse de nuevo a Sasuke. Sasuke, quien claramente tenía algún tipo de conexión con Hinata. Que había estado junto a la ventana del hospital, lo suficientemente cerca como para que Itachi viera el rostro maduro de su amado hermano, ahora un hombre que no dudaría en rodearle el cuello con las manos antes de que Itachi supiera lo que hacía. Itachi suspiró con remordimiento y se concentró. Tenía que rescatar a un miembro de Akatsuki. En silencio, recordando irónicamente todo su entrenamiento Anbu, siguió a Hinata. Deidara quería ahogarse en un té caliente ahora mismo. Estaba tan convencido de que Hinata querría volver con ellos que no se le había ocurrido que, a su regreso, podría querer quedarse, recordando que sus amigos y familiares estaban allí. Él mismo simplemente no podía concebir el deseo de regresar a su pueblo natal, Iwagakure, habiendo tenido muy poca conexión con la gente allí. Volar fábricas y matar civiles tampoco lo había ayudado a congraciarse con los habitantes del pueblo. Suponía que la mayoría de los Akatsuki sentían lo mismo por sus propios pueblos abandonados.
Pero Hinata no llevaba mucho tiempo fuera y quizás todos los momentos que habían pasado juntos no eran suficientes para eclipsar sus recuerdos de Konoha. Ni siquiera le importaba que la capucha de su abrigo estuviera completamente fuera de su cabeza mientras deambulaba entre la gente, frunciendo el ceño al ver las calles feas y agrietadas y las paredes rojas quemadas de las casas y tiendas. Simplemente no había creatividad artística en su pueblo, y ansiaba volar un par de agujeros en algunos edificios solo para darles personalidad. Sabía que Hinata se enojaría con él si lo hacía, pero debería importarle si ya los había olvidado. Estaba tan ocupado haciendo pucheros como un niño que casi no percibió a Sasori desde uno de los callejones más oscuros. Por suerte, Deidara conocía el chakra de su compañero como el suyo propio, y captó el rastro con facilidad, siguiéndolo justo cuando nuevo chakra se dirigía rápidamente hacia él. Observó con ojos entrenados como borrones de movimiento pasaban sobre sus cabezas en silencio, como si el aire mismo no se hubiera desplazado. La mente de Deidara le proporcionó un nombre que Itachi ya había mencionado: Anbu. Así que los guardias que no habían matado en la entrada ya estaban despiertos y alertando a las autoridades pertinentes. ¡Qué fastidio!, pensó Deidara con un gruñido. Deberían haber matado a esos guardias. Al no tener muchas opciones, Deidara rápidamente localizó a los pequeños ratones marionetas de Sasori y los siguió, sabiendo que la pelirroja estaba en el otro extremo. Hidan bostezó ruidosamente, estirando sus brazos por si acaso, lo que previsiblemente provocó que su compañero, Kakuzu, le lanzara una mirada fulminante. ¿Qué?, preguntó Hidan sonriendo ampliamente. Eres demasiado ruidoso. No hay nadie alrededor, imbécil. ¿De quién tienes miedo? Los Akatsuki que habían sido abandonados por los cuatro principales se dispersaron por un pequeño claro en el futuro, justo afuera de las puertas de Konoha. Observaron en silencio cómo sus compañeros noqueaban a los guardias apostados al frente antes de colarse en la aldea, y también vieron a esos mismos guardias despertar momentos después y comenzar a gritar órdenes para llamar a los Anbu. Kakuzu miró a su líder enmascarado en busca de instrucciones, pero Tobi permanecía en silencio, con las manos a los lados, observando la escena, y por eso, ninguno de los demás hizo nada para detener la alerta. La verdad es que me aburro, continuó Hidan, crujiendo el cuello hacia un lado. ¿No podríamos invadir esta aldea ya? ¿No es ese el plan en algún momento? Ahora Conan le estaba dando a Hidan una mirada vacía que sugería fuertemente que le encantaría hacer tiras de papel con su piel. Paciencia, Hidan, dijo Tobi, mirando al sacerdote. Hidan, para su crédito, bajó la cabeza al oír la dirección. Consideren esto como una misión de reconocimiento para nuestros amigos de adentro. Creo que esta pequeña excursión nos dará una buena idea de a qué nos enfrentaremos cuando llegue el momento de eliminar Konoha. Y si alguno de ustedes quiere irse, es más que bienvenido. No creo que esos cuatro necesiten nuestros servicios ahora mismo. ¿Y te quedarás?, preguntó Pain. Tobi lo miró. Creo que sí. Me siento bastante nostálgico. Los demás miembros de Akatsuki intercambiaron miradas. No todos los días Tobi insinuaba voluntariamente su vida pasada. Quizás me quede yo también, dijo Pain, y a kilómetros de distancia, la mente de Nagato revoloteaba entre pensamientos sobre su antiguo maestro. La rabia le hervía la sangre. Puedo ayudarte. No será necesaria ayuda, pero gracias. Por supuesto, son igualmente bienvenidos a quedarse, respondió Tobi, encogiéndose de hombros, antes de mirar fijamente a los demás. Sin embargo, tenemos otras misiones pendientes que también deben realizarse. Quizás sea mejor dedicar sus energías a otra cosa. Hidan se burló, blandiendo su arma por encima del hombro. No hace falta que me amenaces dos veces. Me largo de aquí. Tengo que prepararme para mi gran viaje por el desierto. Que Hasin los proteja, risueños o lo que sea. Con una oración apagada y una ráfaga de viento, el sacerdote se fue, dejando a su compañero sacudiendo la cabeza. ¿A dónde cree que va sin mí?, murmuró Kakuzu antes de marcharse con más sigilo. Conan y Pain hicieron contacto visual antes de asentir el uno al otro, hacer una reverencia a Tobi y desaparecer en el bosque. A solas de nuevo con sus pensamientos, Tobi respiró hondo el aire húmedo, ligeramente atenuado por su máscara. ¿Cuántos años habían pasado ya? ¿Le resultaban familiares los chakras que sentía retorciéndose a su alrededor como serpientes, o eran solo su imaginación? ¿Sintió Itachi la misma opresión en el pecho al ver el símbolo de la aldea de la hoja? Tobi detuvo sus pensamientos y rió entre dientes ante su propia reflexión. Inclinó la cabeza hacia el cielo azul y deseó que lloviera. Fue al llegar al edificio bajo y anodino en el extremo más alejado de la aldea que uno de los Anbu dejó inconsciente a Hinata.
Lo último que recordaba era haberse detenido bruscamente a 3 metros de la puerta principal y haberse vuelto hacia el líder con una pregunta en los labios antes de que todo se volviera negro. Al despertar, supo al instante que estaba atada a algo. Tensó los músculos y las gruesas cuerdas de un material similar a la piedra que le sujetaban los brazos y las piernas se tensaron, sujetándola en un trono voluminoso. Cuerdas de piedra más finas se entrelazaban entre sus dedos, sujetándolos. Al intentar moverse, una pequeña luz irrumpió en el techo, llenándola de blanco. Parpadeó al ver las manchas que aparecieron en subversión y frunció el ceño. Frente a ella, alguien a quien recordaba demasiado bien. Hibiki Morino tenía las manos entrelazadas a la espalda, una expresión severa en el rostro, inmóvil como una estatua. O como una gárgola, para ser más precisos. Hinata recordó cómo se estremeció bajo su mirada durante la primera etapa de los exámenes de Chuunin, hacía tantos años. Atado en una habitación con el principal interrogador de Konoha no era la posición ideal. Hinata Hyuga, comenzó Hibiki, su voz era un eco profundo contra las paredes de la caverna, ahora comenzaremos el interrogatorio. Al acercarse a las puertas del norte, Kisame aminoró el paso, buscando percibir el chakra a su alrededor. Esta parte de la aldea era mucho más dispersa en cuanto a edificios y gente. La fauna predominaba, y dondequiera que mirara, árboles frondosos se alzaban hacia el cielo y animales dispersos, piando y gorjeando. Mantuvo la guardia alta, notando que había más escondites allí, hasta que dobló una esquina y recogió el chakra de Itachi. O más bien, arrancó el zarcillo de chakra que Itachi había lanzado a propósito. El bastardo probablemente había visto venir a Kisame a kilómetros de distancia. Con una risita, el espadachín siguió las migas de pan hasta llegar a un pequeño espacio entre dos árboles entrelazados. De pie en una de las ramas, Itachi observaba el bosque, con su capa negra envolviéndole las piernas. Kisame concentró su chakra en sus pies y saltó, aterrizando junto a su compañero al instante siguiente. ¿Ella está ahí, no?, preguntó Kisame, tratando de ver lo que Itachi veía. Sí, respondió Itachi con voz entrecortada. El cuartel general de la división de inteligencia está ahí, escondido bajo un edificio. ¿Trayendo buenos recuerdos? Itachi ignoró esto. Puede que nos estemos quedando sin tiempo para rescatar a Hinata. Y no sé dónde están Deidara y Sasori. Kisame extendió la mano y agarró el mango de Semeada. Si tienes razón, entonces no podemos quedarnos esperando. Sé lo desagradables que pueden ser los mocosos de Konoha cuando intentan reunir su inteligencia. Itachi hizo una pausa, su mente daba vueltas con los recuerdos de los interrogatorios que había presenciado y en los que había participado. No podemos esperar. En el segundo siguiente, los dos miembros de Akatsuki desaparecieron. Sasori se movía como un líquido entre la multitud y pasaba junto a varios edificios grandes en el centro de la aldea. Había aprendido la distribución general de la aldea gracias a Itachi en el camino y conocía la ubicación aproximada de los principales campos de entrenamiento. Sus espías títeres también le enviaban información tras dispersarse por la zona. Si actuaba con cuidado, podría recopilar aún más información de shinobi de mayor rango para localizar a Hinata. Maestro Sasori. La alegre voz de Deidara casi hizo que Sasori tropezara con una grieta en el camino. Girándose bruscamente, el pelirrojo le lanzó a su compañero una mirada fulminante, lo que hizo que Deidara redujera la velocidad. ¿Qué demonios haces gritando mi nombre así? Siseo Sasori. Ah, pero nadie sabe quién es usted, maestro Sasori, ¿sí? Para todos, solo somos dos amigos que se saludan, dijo Deidara encogiéndose de hombros. Sasori se preguntó nuevamente por qué había aceptado asociarse con un hombre que no solo se especializaba en bombas, sino que su voz era como una explosión en sí misma. Seguimos intentando mantenernos encubiertos, Deidara. Seguro que ya has notado algo de actividad. Ya lo vi. Parece que las defensas de Konoha están mejorando, ¿sí? El rostro de Deidara se ensombreció de repente. Creo que, quizás deberíamos largarnos mientras podamos, maestro. No había muchas cosas en la vida que sorprendieran a Sasori, pero sintió que sus cejas se levantaban ante el cambio de tono de su compañero. ¿De qué estás hablando? Es solo que, tengo esta sensación, sí. Tal vez Hinata esté más feliz aquí. Deidara intentó encogerse de hombros con indiferencia, lo que aumentó la preocupación de Sasori. Después de tanto hablar delante de los demás, ¿te rindes tan fácilmente?, preguntó Sasori. Parpadeó para apartar la imagen de sus padres. No podemos abandonar a uno de los nuestros. No me rendiré, regañó Deidara. Solo soy realista, sí.
Sasori abrió la boca para replicar con enojo, pero antes de que pudiera hacerlo, la mirada de él y de Deidara se desvió hacia la derecha al mismo tiempo que un kunai volaba por los aires y aterrizaba entre ellos, clavándose en el suelo. Al instante siguiente, 5 ambulos rodearon. El sol se reflejaba en sus armas desenvainadas. Un ambú con una etiqueta roja alrededor de su brazo izquierdo dio un paso adelante levemente y gritó: Sasori de la arena roja. Y Deidara, el ninja desaparecido de la aldea de la piedra oculta. Nadie sabe quién soy, ¿eh? Dijo Sasori, lanzando una mirada significativa a su compañero. Tiró de los hilos de chakra de sus marionetas, preparándose. Oye, me sorprende que sepan mi nombre. Resopló Deidara mientras sus manos se dedicaban a formar bombas de arcilla. Los dos compañeros se prepararon mientras los ambú descendían. Hinata sintió que el pulso de chakra se disparaba de nuevo en sus venas mientras se estremecía. Las marcas en el suelo, invisibles en la penumbra, se iluminaron con un azul brillante cuando el shinobi que le había puesto las manos en la cabeza envió otra onda a su cuerpo. Ibiki estaba de pie detrás de ellos, pero Hinata no podía verlo. Solo percibía a otros 3 ninjas, además de Ibiki, a ambos lados de la habitación, en espera, manteniendo las marcas. Su mente se tensó de nuevo ante la embestida de quien la tocaba, explorando con violencia su memoria. El dolor casi la hizo ceder en su negativa inicial a responder preguntas. Sabía que preguntarían primero, que se dejarían llevar por la lealtad que aún albergaba hacia Konoha para revelar información sobre Akatsuki. También sabía que preferirían no forzarla a extraer ni un ápice de información para justificar su entrega a su familia, bien conectada. Pero Hinata ya había decidido que no había vuelta atrás con los Hyuga. La férrea lealtad que sentía se había volcado irrevocablemente hacia Akatsuki y hacia quienes le habían mostrado dónde residía su verdadera fuerza y habilidad. Cada pregunta le traía recuerdos de entrenar con Sasori, reírse de las travesuras de Deidara, adaptarse a las bromas pesadas de Kisame o buscar verdades ocultas tras la mirada de Itachi. Sabía que había otros cuya reputación los precedía en la organización, pero tras conocer a los 4 que se habían vuelto tan cercanos como una familia en tan poco tiempo, no estaba preparada para creer nada de lo que la hoja oculta dijera sobre Akatsuki. Así que, tras varios minutos de interrogatorio, se encontró con la mirada de Ibiki y activó su Byakugan. Esto provocó reacciones de asombro en los otros ninjas, pero no en el interrogador principal. Tenía la clara sensación, incluso ahora, de que él ya había decidido en quién se había convertido desde el momento en que regresó a la aldea. Otra punzada de dolor la recorrió la columna vertebral y se esforzó por seguir las líneas de chakra por la habitación. La fracción de segundo de la activación del Byakugan le había dado una idea de lo que estaba afrontando, pero esas líneas se habían reorientado al comenzar su verdadero interrogatorio. Ahora podía admitir que ser miembro de la rama principal tenía sus ventajas. Concretamente, el clan la había entrenado desde muy joven para mantener un Byakugan casi pasivo, capaz de percibir ligeramente las fibras de chakra en las personas y el mundo natural que la rodeaba en todo momento. Era algo natural para ella y, por lo tanto, nunca lo sintió como algo muy sustancial. Ahora lo agradecía, ya que la ayudaba a mantenerse anclada en la realidad mientras la exploración de los otros ninjas comenzaba a cortar las conexiones en su mente. Se preguntó distraídamente si esta persona sería una Yamanaka, reconociendo la habilidad de Ino, lo que podría explicar por qué no estaba bajo Genjutsu. Las manipulaciones mentales del clan eran lo suficientemente fuertes como para someter a la mayoría de los shinobi. Empiezo a ver algo. Una arboleda, comenzaron los ninjas, con la voz cada vez más apagada a medida que cavaban más profundo. Hinata sintió una punzada de dolor en la columna y se mordió la lengua antes de gritar. Luchó por proteger sus pensamientos, pero no había sido entrenada para ello. El chakra de su interrogador atravesó su defensa con la misma facilidad con la que el agua se desliza entre las rocas en una cascada. No creo que este lugar esté muy lejos, puedo ver caras. Hinata apretó los dientes y concentró su chakra antes de empujar con todas sus fuerzas contra la intrusa. Su control con el Byakugan significaba que sus ataques eran tan precisos como su puño suave, y su interrogadora se tambaleó, sacudiéndose ligeramente, pero sin soltarla. Atacó de nuevo, intentando apartarlos de su mente antes de que se acercaran más. Sigan adelante, dijo Ibiki. Su voz era un pilar de fortaleza para los demás ninjas en la cámara. Los ninjas agarraron a Hinata aún más fuerte y deslizaron su chakra más allá de sus golpes, deteniéndose en sus ataques antes de que, con un gemido audible, perforaran las partes más profundas de su memoria. Hinata gritó entonces, conmocionada por la abrupta intrusión.
Sentía la cabeza como si se la hubieran abierto en dos, emociones, conciencia y pensamientos arremolinándose en una sopa que no podía analizar. La intrusa le hacía los honores, organizando con destreza lo que encontraba en información útil e inútil. Hinata casi podía ver pasar los momentos de su vida por su conciencia, desde la infancia hasta el genin y el chunin. Vio a la tímida joven que era, excluida por su familia y con el peso de un clan antiguo y orgulloso sobre sus delgados hombros. Vio a la niña que había encontrado suficiente confianza en Naruto para enfrentarse a Neji, cuyo odio hacia ella le había recordado todos sus fracasos hasta ese momento. Vio a la joven que había entrenado duro tras la derrota, con la respiración agitada y el rostro sudoroso, los dedos magullados y su chakra menguando mientras el sol se ponía tras ella. A su alrededor, los rostros de sus compañeros de equipo y de su familia se arremolinaban hasta que vio la última vez que habló con su padre, su tono duro e implacable como la decepción de hace mucho tiempo que la había azotado como un látigo. Luego vino su audaz escape de la aldea, con Sasuke Uchiha pisándole los talones antes de que ella pudiera deshacerse de él con eficacia. Las lágrimas brotaron de sus ojos y la ira le hirvió la sangre. No era eso lo que quería que un extraño o Ibiki supieran. La ninja en su mente estaba reuniendo sus recuerdos con los Akatsuki, creando una imagen más clara de quiénes eran, sus habilidades y su ubicación. Observó esos recuerdos pasar como un carrete ante sus ojos. Allí estaba el rostro sonriente de Deidara mientras le explicaba sus rápidos poderes y la felicitaba por su comida. La mirada tristemente distante de Sasori se enfocó al explicarle cómo siempre debía tener un plan antes de entrar en cualquier campo de batalla, y luego, su sorpresa cuando ella le preguntó más sobre su propio trabajo como titiritero. Después de él, aparecieron los rasgos afilados de Kisame, golpeando su espada mientras explicaba que el control del chakra era casi todo lo que necesitaba después de verla usar su Byakugan varias veces, y recordó que la confianza que él depositaba en ella la había conmovido profundamente. El rostro de Itachi apareció en la periferia, pero Hinata reprimió esos pensamientos de inmediato, pues sabía que él sería el de especial interés para los ninjas presentes. Pero no pudo contener sus palabras, susurrándole al oído que la supervivencia era una planta espinosa que debía manejarse con cuidado y que a veces sobrevivir no valía la pena la soledad que se siente al final. En ese momento, percibió un trasfondo oscuro en sus palabras, algo que debía de estar relacionado con su brutal matanza. Él había sido a quien más temía, pero ahora solo veía la tristeza que lo envolvía como una segunda piel. Como era de esperar, su interrogador tiró rápidamente de todos los hilos relacionados con Itachi, con la emoción evidente en sus movimientos. Intentó de nuevo apartar esos recuerdos, pero sintió que se aflojaba al arrebatárselos el shinobi, mucho más hábil, que los arrancó. Desesperada, Hinata reunió su chakra y empujó, usando fuerza bruta para sacar al interrogador de su mente. Sintió que retrocedían ante su ataque precipitado, pero se recuperaron rápidamente, respondiendo con su propio ataque. Sintió la roca de su poder que la impulsaba fuera de su mente, de su conciencia, y de repente, se vio a la deriva en un mar infinito y vacío. Sus intentos por reorientarse resultaron inútiles y el pánico se apoderó de su pecho. Ya no sentía su cuerpo en absoluto y su chakra era como una estrella distante en el cielo. No, por favor, déjame volver, pensó, buscando algo de sí misma a lo que aferrarse. No podía fracasar allí, no después de ver cómo su vida se le escapaba ante los ojos y no después de recordar todo lo que le habían enseñado. No todo lo que había visto y vivido. Era demasiado y se había abierto un pozo en lo más profundo de ella. ¿Fue este el final? Despachar al shinobi que custodiaba el exterior fue una tarea rápida. Kisame atravesó con su espada el cadáver del último, encantado de que Sameada comiera bien. Se giró hacia su compañero, quien retiró su genjutsu con facilidad. La verdadera entrada está debajo de nosotros, dijo Itachi, mirando hacia abajo. No te alejes. Kisame asintió y se colocó junto al otro hombre. Se preparó mientras Itachi hacía las señas necesarias con las manos y, de repente, el suelo bajo él se alisó como arena y ambos comenzaron a hundirse. Kisame pensó en contener la respiración mientras agachaba la cabeza, pero se sorprendió al ver que sus pies no tardaron en tocar el suelo de un túnel de hierro. Vio que descendía a la derecha, mientras que a la izquierda era un callejón sin salida. Itachi le hizo un gesto silencioso a su compañero y ambos bajaron por la rampa, sin hacer ruido. Siguieron el recuerdo que Itachi tenía del lugar, recorriendo diferentes zonas. Sorprendentemente, ningún ninja salió a recibirlos y Kisame se preguntó si habrían tenido una suerte extraña.
No fue hasta que llegaron a una gran puerta al final de uno de los túneles que Itachi sintió una repentina oleada de chakra y logró sacar su kunai a tiempo para bloquear un ataque de shuriken. Los dos miembros de Akatsuki se prepararon cuando tres ninjas aparecieron de la oscuridad y los rodearon, con armas en sus manos. «¡Qué camuflaje tan inteligente!», dijo Kisame, haciendo girar a Sameada con facilidad. «No hay tiempo para esto», dijo Itachi con una pequeña mueca. «Entonces, ¿qué quieres hacer, compañero?». Sin decir palabra, el Uchiha regresó a la puerta, ignorando a los enemigos que empezaban a cargar. Parpadeó una vez, y el escozor en su ojo derecho empeoró al activar su Mangekyou Sharingan. En el siguiente instante, llamas negras rodearon la zona, alcanzando la enorme puerta frente a ellos. Kisame se apartó de las llamas mientras devoraban su entorno, incluyendo a los ninjas que habían sido sorprendidos. Sus gritos resonaron por el pasillo. El Amaterasu de Itachi seguía consumiendo la puerta y el olor a hierro fundido los envolvía. Sin dudarlo, ambos siguieron la trayectoria de las llamas a través de la abertura hasta llegar a una abertura por donde entraba la luz. En cuanto entraron, Kisame derribó a Sameada y bloqueó dos jutsus de agua que los alcanzaron a él y a Itachi. La caverna estaba bien iluminada por las runas del suelo y una brillante luz blanca desde arriba. Los ninjas que rodeaban la habitación preparaban sus ataques, pero el del centro parecía completamente concentrado en lo que estuviera haciendo. Ibiki Morino, rió Kisame, reconociendo al instante al famoso interrogador de Konoha. Supongo que este debe ser el lugar correcto. Ella está ahí, dijo Itachi y miró hacia el centro de la habitación. Sabía que aparecerías, Itachi, dijo finalmente Ibiki. Miró hacia el túnel y gruñó. Qué decepción en la que te has convertido. Con gusto los capturaré a ambos y destrozaré sus mentes, poco a poco. Kisame se rió, sintiendo la sangre en sus venas latir. Los ninjas de Konoha avanzaron. Dos de ellos escupieron las mismas balas de agua rápidas que les habían disparado antes, y Kisame blandió a Sameada, contraatacando. Volvió a blandir y falló uno, pero rozó al otro, sonriendo al ver cómo se consumían los hilos de chakra junto con las salpicaduras de sangre. Evita la espada, tronó la voz de Ibiki. Te consumirá chakra. Y no mires a Itachi Uchiha a los ojos. Qué fastidio, pensó Kisame, pero no importaba. Ninguna información los había detenido la primera vez que visitaron Konoha. Se movió veloz como un rayo hacia el ninja que había atrapado la primera vez y blandió su espada, observando cómo su oponente lograba esquivarla esta vez. Volvió a blandirla con facilidad, esta vez apuntando al otro con una finta y clavándole un tajo en el costado. Con un gruñido, ambos ninjas retrocedieron de un salto, preparando sus ataques. «Oh, no empieces a evitarme ahora», dijo Kisame. Con un arrepentido lanzamiento de Sameada al suelo, rápidamente hizo señas con las manos y, de repente, un charco de agua se acumuló en el centro de la habitación. Antes de que pudieran reaccionar, Kisame avanzaba. Sameada, ahora despierto y hambriento, saltó de nuevo a su agarre y atacó, atrapando a ambos ninjas y enviándolos hacia atrás, a su prisión de agua. Él hizo lo mismo, con sus branquias parpadeando en el agua fría. Afuera, el tercer ninja dirigió su atención a Itachi y, con rápidas señales con las manos, escupió un chorro de ácido rancio al hombre, quien logró agacharse, con su Sharingan arremolinándose violentamente. El ninja tuvo la sensatez de evitar la mirada de Uchiha, como se le había indicado, y envió otra enorme ola de ácido. Itachi activó su técnica de desplazamiento corporal y apareció repentinamente frente a él, blandiendo un kunai en su cuello demasiado rápido para reaccionar. El ninja cayó con un golpe sordo, e Itachi se giró para encarar a Ibiki, quien lo observaba con la misma mirada glacial por la que era famoso. Itachi se preparó, sabiendo que Ibiki sería un mayor desafío. Pero desde su nuevo ángulo, ahora podía ver el centro de la habitación. Hinata estaba sentada en un trono de piedra, con el cuerpo atado y la cabeza inclinada hacia atrás. El ninja, que la sujetaba por la frente, estaba inclinado hacia adelante. Las runas alrededor de sus pies latían. 3 líneas de runas se ramificaban desde el centro, pero sus luces estaban apagadas. Itachi solo podía imaginar lo que pasaba por la cabeza de Hinata en ese momento, tras haber presenciado durante su época como Bambú como los criminales solían desmoronarse tras unas cuantas rondas con un Yamanaka. Presta atención, Uchiha, dijo Ibiki, y Itachi se lanzó hacia atrás, evitando el suelo debajo de él mientras intentaba agarrar sus tobillos. Ibiki hizo algunas señales más con las manos y pilares de piedra estallaron alrededor de Itachi, apuntándolo. Parpadeó de nuevo, pero los pilares eran rápidos y partes de su capa de Akatsuki quedaron atrapadas.
Se balanceó sobre un pilar y se preparó, llevándose los dedos a los labios. Al instante siguiente, una enorme bola de fuego se disparó hacia Hibiki, quien logró esquivarla al instante siguiente. Itachi no se detuvo, disparando algunas bolas de fuego más, con cuidado de no golpear a nadie más. El cuenco de agua de Kisame chisporroteó por el repentino aumento de temperatura. Hibiki logró lanzar suficiente piedra a los fuegos para apagarlos, pero a costa de acercarse demasiado, y pronto el interrogador siseó mientras nuevas cicatrices de quemaduras le recorrían los brazos y las piernas. Itachi aprovechó la breve oportunidad para cambiar de puntería y lanzar un kunai hacia el ninja que sujetaba a Hinata. Al mismo tiempo, Hibiki intentó empujar un muro de piedra en el camino del arma, pero de repente, el kunai se transformó en una bandada de cuervos graznando que esquivaron el ataque, pero continuaron su ataque. Lograron alcanzar al ninja, formando una nube negra en el centro de la habitación. Cuando finalmente desaparecieron, Hibiki pudo ver un cuerpo en el suelo, con un kunai sobresaliendo de su cuello, e Itachi, agarrando las ataduras de Hinata. Con poca fuerza, tiró y las ataduras de sus brazos se rompieron. Ella se desplomó, pero él la sujetó con una mano, agachándose para sujetarle las piernas. Hibiki disparó otro pilar de piedra desde arriba, intentando aplastar a ambos ninjas. Fue entonces cuando el cuenco de agua de Kisame estalló, estrellando dos cuerpos contra la pared y derramando tanques de agua sobre el interrogador. Su pilar estaba a solo la mitad cuando se estrelló contra el suelo. Itachi terminó de liberar a Hinata de sus ataduras y miró hacia arriba para ver a su compañero aterrizar a unos pocos pies de él, con una sonrisa cómodamente dibujada en su rostro y Sameada colgado en su espalda. Kisame, dijo Itachi y el otro hombre asintió con comprensión inmediatamente. Estuvo junto a Itachi al segundo siguiente, levantando el cuerpo inerte de Hinata con facilidad. El Uchiha volvió la vista hacia el daño que habían causado y a Hibiki en el suelo. Con un susurro, clones de sombra se formaron alrededor de la pareja, apuntando al interrogador. Vamos a movernos, dijo. Cuando Hibiki se puso de pie para enfrentar a sus oponentes, su prisionero ya había desaparecido. A varios metros del edificio, Itachi detuvo a Kisame justo cuando coronaban la enorme rama de un árbol. Miró fijamente a Hinata y su compañero la recostó con cuidado. No se ve muy bien, dijo Kisame, aunque se quedó corto. Apenas oía su sangre bombear ni los latidos de su corazón. Estaba más pálida, tenía la piel agrietada y las partes visibles estaban magulladas. Abrían. Querían su mente, no dañar su cuerpo, dijo Itachi con conocimiento de causa. Le puso una mano en la frente y se sorprendió al verla temblar. Recuerdos de su familia revolotearon en sus párpados. Con su piel de alabastro, su cabello oscuro y sus ojos Hyuga cerrados, podría haber pasado por una Uchiha, y la quietud de su cuerpo le devolvió recuerdos dolorosos. Activó su Sharingan, ahuyentando a los fantasmas, y absorbió su chakra dentro y a través del cuerpo de Hinata. No era Yamanaka, pero era un genio de Konoha y un maestro en el uso del genjutsu. Con maestría, empujó y tiró de los chakras alrededor de la mente de Hinata, encontrando dónde se separaban y se volvían a unir las cosas con una pericia que Itachi reconoció. Pero había habido una lucha dentro de su cabeza, si los bordes desgastados de algunas de esas líneas de chakra eran una pista. Podía ver rollos de los recuerdos de Hinata pasar junto a él mientras destellos de su vida se filtraban en su propia mente. Había tanto allí que le recordaba a sí mismo. Su pacifismo mal mantenido, su falta de confianza, su impulso secreto de superar sus límites. No estaba del todo cómodo al poder ver las partes de Hinata que ella no había compartido con él ni con los demás, pero era difícil evitarlo cuando intentaba llegar a la raíz del daño. Finalmente, como una luz al final del túnel, encontró el núcleo de su chakra y reenlazó los hilos finales. Retiró la mano de su frente y la bajó hasta su pecho, sobre su corazón. Con una brutal inyección de chakra, la obligó a bombear y a reconectarlo todo de forma natural. Hubo un instante de silencio antes de que Hinata jadeara, abriendo los ojos de golpe. Su cuerpo permaneció rígido, pero sus ojos rápidamente comenzaron a moverse de un lado a otro, como si intentara asimilarlo todo. Después de un momento, tosió una vez, dos veces, y luego parpadeó mirando al sol, concentrándose por fin. Bienvenida de nuevo, dijo Kisame, pisoteando la bola de preocupación que se le había acumulado en el estómago mientras la sacaba del edificio. La boca de Hinata se movió en silencio, mirando a Kisame y luego a Itachi. Jadeó. Cálmate, advirtió Itachi y le ofreció la mano. Concéntrate en recuperar la fuerza en tus extremidades antes de hablar. Tenemos poco tiempo para quedarnos aquí y debemos ponernos en marcha. ¿Puedes obligarte a ponerte de pie?
Hinata hizo una pausa y asintió, extendiendo una mano precaria y agarrándose a la suya. Con evidente esfuerzo, se incorporó, tambaleándose ligeramente. Pero ya empezaba a parecer más alerta. Kisame casi negó con la cabeza, no por primera vez, ante la maravilla que era Itachi Uchiha. Sospecho que Deidara y Sasori están luchando contra el enemigo ahora, dijo Itachi. Kisame parpadeó. ¿Qué te hace decir eso? Su compañero lo miró y fue entonces cuando Kisame finalmente escuchó los sonidos de explosiones distantes y una columna de humo que emitía desde el pueblo hacia el este. Ah, cierto. No son sutiles, ¿verdad? Itachi volvió a mirar a Hinata, evaluándola, pero Hinata lo miró a los ojos con una expresión severa y un breve asentimiento. Los 3 miembros de Akatsuki regresaron rápidamente a Konoha. En cuanto a Deidara, se lo estaba pasando bomba. Literalmente. Sasori, por otro lado, parecía que quería comerse su propia marioneta. Los 2 compañeros habían logrado repeler a los Anbu que los habían invadido y derribado algunos edificios. Sin embargo, no estaban exentos de cicatrices, y Deidara sentía su propia sangre goteando sobre su ojo, tras el corte que le había causado un shuriken hacía unos minutos. Pero esto solo parecía avivar su lucha, ya que infligía una explosión tras otra en cada ilusión con la que se topaba. Había visto suficientes poderes de Itachi como para fortalecer sus propias habilidades y ver más allá del genjutsu, y parecía que Sasori había hecho algo similar al empujar a varios payasos de las sombras, hundiendo sus garras venenosas en cada ninja. Deidara se abalanzó sobre su pájaro de arcilla, acercándose a un grupo de Anbu que intentaban acorralar a Sasori, y dejó caer sus moldes, viéndolos alcanzar sus objetivos. Sonrió al ver su trabajo y luego hizo una mueca al ver que sus existencias se agotaban. No iban a durar así, e incluso Sasori estaba perdiendo el ritmo. Maestro, deberíamos retirarnos, gritó Deidara y luego se lanzó hacia atrás para evitar un jutsu de rayo. Eso sería prudente, resopló Sasori, subiéndose a su gran marioneta con forma de cucaracha. Mientras ambos giraban para dirigirse a una salida, un crujido que sacudió el aire los detuvo en seco. El suelo se partió y Sasori apenas esquivó ser arrastrado hacia la grieta que se formó bajo él. Deidara se abalanzó para intentar atrapar a su compañero, pero tuvo que girar bruscamente cuando un puñetazo le pasó por la cara y destrozó al pájaro que tenía debajo con la misma facilidad que la tiza. Deidara aterrizó con gracia cerca de Sasori, quien había retirado sus marionetas. Tsunade estaba parada a unos metros de ellos, con el chakra lamiendo su cuerpo y sus ojos azules ardían. «¿Qué descaro tienes al aparecer?», gritó. En un instante, su propia seguridad rodeó la zona. «Pero nos ahorraste la molestia de buscarte, así que gracias por eso». Los 2 miembros de Akatsuki observaron a la quinta Hokage de Konoha brillar con un púrpura intenso mientras la marca en su frente se extendía por su rostro y formaba un intrincado patrón. Sin necesidad de ser ninjas de sensores, Deidara y Sasori sintieron fácilmente el cambio de aire con el peso del poder que Tsunade disipaba. «Bueno, ha sido un honor, maestro, se rió Deidara nerviosamente, preparando sus defensas. Sasori miraba al frente, temiendo lo que sucedería si apartaba la vista del enemigo un instante. Pero las emociones luchaban en su pecho con el posible fin de su vida desfilando ante sus ojos. «Me hubiera gustado que pudiéramos verla una vez más», dijo, envolviendo sus dedos alrededor de su hilo de chakra. Deidara asintió sin palabras, frunciendo los labios. Tsunade se abalanzó sobre ellos, formándose chakra alrededor de su puño como puños americanos. Pero justo cuando Deidara se alzaba como un muro de arcilla y Sasori lanzaba su marioneta cucaracha frente a él, una oleada de agua con olor a océano atravesó el campo de batalla, haciendo que los otros ninjas de Konoha se tambalearan hacia atrás. El puñetazo de Tsunade disminuyó al atravesarlo, hirvió el agua viscosa frente a ella, y contuvo la respiración y clavó los talones mientras la empapaban, negándose a ser devuelta. Al aclararse el agua, se limpió la sal de los ojos y miró hacia atrás. 2 miembros más de Akatsuki y una figura que ella reconoció inmediatamente estaban ahora parados frente a unos sorprendidos Deidara y Sasori, ambos habían bajado la guardia. El más alto blandió una enorme espada dentada al hombro y le sonrió a Tsunade con una sonrisa salvaje. «Señora, ¿por qué no se mete con alguien de su edad en lugar de intimidar a los niños?». Pero el Hokage lo ignoró, observando a Hinata con recelo. Hinata le devolvió la mirada, con el rostro impasible. Los ninjas de Konoha eran considerados los más fieros de todos, rápidos con la palabra dura y movimientos llamativos. Nada de eso era necesario ahora. «¿Entonces esto es todo?», preguntó Tsunade.
En respuesta, Hinata activó su Byakugan y se puso en posición para lanzar un suave puñetazo. Tusandar no esperaba una explicación, pero el dolor que sentía la rubia era insoportable. Aunque apenas había hablado con la chica, Suande sentía la tristeza insondable de perder a una persona a quien había jurado proteger, no a la muerte, sino a manos de un enemigo. Imaginó que esta no sería la última vez. El chakra rodeó a Tsunade de nuevo y sus marcas palpitaron en su rostro. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, el otro nuevo miembro de Akatsuki dio un paso al frente, alzando la mirada hacia ella. Solo tuvo tiempo de maldecir, maldiciéndose por ignorar al otro jugador en el tablero, antes de que una enorme criatura humanoide se formara alrededor del grupo, con los ojos de un blanco resplandeciente. Tsunade tuvo la sensatez de saltar lo más lejos posible antes de que la criatura tomara su espada con ambas manos y atacara, abriendo un camino limpio más allá de donde ella había estado, atravesando la aldea, y derribando una pared. Fue como si la tierra misma temblara por la fuerza del ataque, y por toda la aldea, los ninjas de Konoha, la policía y los civiles intentaron agazaparse donde quiera que estuvieran. Padres agarraban a sus hijos, camaradas se agarraban entre sí, desconocidos agarraban a desconocidos y animales, mientras el terror se apoderaba de cada uno. De vuelta al campo de batalla, Akatsuki no perdió tiempo. Con el camino despejado, los 5 miembros avanzaron a toda velocidad, sin atreverse a detenerse mientras despejaban el agujero en la muralla y luego el agujero en la barrera invisible que rodeaba la aldea. E incluso entonces, se negaron a detenerse hasta estar a kilómetros de distancia. Fue Itachi quien aterrizó en la rama de un árbol y se arrodilló primero, obligando a los demás a detenerse. Cerró los ojos y recuperó la conciencia al máximo. Cuando estuvo seguro de que no había perseguidores, levantó la vista y se encontró con la mirada de sus compañeros. Estamos a salvo, pero debemos regresar a la cueva lo antes posible. Ese es nuestro cuartel general, le dijo la última parte a Hinata. Es que, no puedo creer que hayamos sobrevivido a eso, resopló Deidara, con los ojos vidriosos por la sorpresa. A veces, solía considerar la idea de derrotar a Itachi en combate algún día, pues odiaba sus ojos desde el día en que se conocieron. Pero después de esa exhibición, el rubio sintió que quizás debería olvidarse de ese sueño. Y además, le molestaría. Ahora los 4 miembros de Akatsuki dirigieron su atención hacia Hinata, como si fuera un poderoso imán. Hinata había mantenido su determinación intacta desde que despertó, sabiendo que el pánico no la ayudaría. Lejos de la aldea, sintió lágrimas de alivio inundar sus ojos al establecer contacto visual con cada uno de sus amigos. Empezó, Ito. De alguna manera, una sonrisa se dibujó en su rostro. Gracias. Deidara se sobresaltó y luego bajó la mirada con expresión solemne. ¿Estás seguro de esto? No puedes irte a casa ahora. Hinata se acercó y le apretó el brazo, haciendo que Deidara la mirara. Su sonrisa permaneció intacta. Ya estoy en casa. Deidara la abrazó con fuerza. Tras una pausa, ella le devolvió el abrazo con la misma fuerza. Kisame disimuló su risa con un bufido gutural. Qué cursi, pero ahora necesitas esa actitud. No te queda más remedio que venir con nosotros. Hinata se desenredó de Deidara, se giró y rodeó a Kisame con sus brazos, atrayéndolo hasta quedar a su altura. Él se sobresaltó, pero sonrió, le dio una palmadita en la cabeza y le rodeó los delgados hombros con un brazo. Se acercó a Sasori, que estaba más cerca de su altura, y aceptó gentilmente el abrazo. Entonces se giró hacia Itachi y simplemente se quedó allí, mirándolo a la cara. Hasta ahora no había tenido la oportunidad de estar tan cerca y ver cómo el rostro de Sasuke encajaba con el suyo, pero también lo diferente que era. Sabía que él había visto cosas sobre ella mientras rebuscaba en sus recuerdos, pero en lugar de cohibirse, esperaba que eso los acercara. Después de todo, y quizás sin que él lo supiera, ella también había visto cosas sobre él en el intercambio. Quizás él necesitaba un abrazo más que nadie, y ella lo abrazó con fuerza, incluso mientras él dejaba los brazos colgando a los costados todo el tiempo. Una vez que se soltó, Hinata volvió a mirar a cada uno de los hombres que la rodeaban. Tienen que saber que no les dije nada, empezó con el rostro decaído. Pero sí descubrieron algunas cosas sobre ustedes durante el interrogatorio. Tendrán que tener cuidado. Y lo siento mucho. Un silencio cayó sobre todos ellos. Eso hará que nuestras peleas sean más interesantes de ahora en adelante, dijo Deidara con una amplia sonrisa. De todas formas, necesito desarrollar nuevos movimientos. Las filtraciones de información no son del todo nuevas, dijo Sasori, cerrando los ojos. Pensó brevemente en Kabuto.
Y podemos entrenarte para que seas más fuerte contra ese tipo de ataque, continuó Kisame. Hinata se sorprendió un poco por la reacción algo indiferente. Había aprendido toda su vida que revelar cualquier información al enemigo era motivo de profunda vergüenza para cualquier shinobi que afirmara poseer la voluntad del fuego, incluso bajo tortura. Tendría que reconsiderar parte de lo que sabía. Si me das un momento antes de irnos, dijo, y sin esperar respuesta, se levantó de un salto y trepó al árbol en el que estaban hasta la cima. Su chakra seguía volviendo a ella desde su resurrección, pero no le costó mucho agarrarse a la cima del árbol y mirar hacia Konoha. No podía ver con mucho detalle, pero sí vio el humo que se elevaba desde una línea oscura contra el horizonte. Activó su Byakugan y amplió la vista hacia los escombros. Parecía que la gente seguía moviéndose, aunque había algún tipo de organización, ya que los shinobi formaban equipos o impedían que los civiles entraran en pánico. No vio a Tsunade ni a nadie reconocido, y eso era lo mejor. Su determinación era férrea, pero aún no estaba lista para enfrentarse a sus seres queridos. En su corazón, esperaba que no hubiera muerto mucha gente en el ataque, pero también tenía que recordarse a sí misma que ahora era Akatsuki, y lo había sido durante semanas. Probablemente tomaría varias vidas antes de ser aniquilada algún día. Aún así, el pensamiento le oprimía el pecho y se despidió en silencio de todos sus amigos, la familia elegida que había amado cuando los suyos ni siquiera podían mirarla. Entonces cerró esa parte de su vida y la encerró. Cuando, o si, los encontrara en el campo de batalla, tendría que verlos como nada más que un oponente. Ahora tenía una nueva familia elegida y la inspiración que le dieron para ser fuerte, más fuerte que cualquier Hyuga antes que ella, era algo que no abandonaría. Ella saltó de nuevo hacia donde estaban los otros 4. Un pequeño regalo, dijo Kisame, y Hinata notó que tenía algo en la mano. Le entregó la diadema ninja con el famoso símbolo de la aldea de la hoja grabado en el acero. Desde luego, no era suya. Probablemente estaba en su antigua habitación, ya que no la había llevado consigo cuando huyó. Pero serviría. No necesitó muchas instrucciones mientras tomaba el kunai de Sasori y cortaba el símbolo con determinación. Se ató la diadema destrozada a la frente y sonrió a cada uno de sus amigos. La mirada de Itachi pareció detenerse en su diadema y emociones inesperadas se reflejaron en su rostro. Quizás el Uchiha guardaba más secretos de los que ella podía imaginar. Quería repasarlo más tarde. Con voz firme, Hinata dijo, «Está bien, estoy lista para encontrarme con los demás». Shizune sintió que no podía seguir observando a Tsunade por mucho más tiempo. La Hokage llevaba tanto tiempo mirando por la ventana, con la mente en otra parte, aparte del papeleo amontonado en su escritorio. Había pasado casi un mes desde que Hinata se había ido con Akatsuki y el desastre que se había desatado era terrible. Además de enviar a sus ninjas a rescatar a los civiles atrapados bajo los escombros y enviar equipos para intentar rastrear a los criminales fugitivos, también estaba el problema del clan Hyuga, profundamente consternado porque un miembro de la rama principal y el Byakugan habían caído en manos de Akatsuki. Y no cualquier miembro, sino uno que había sido candidato a heredero. Tsunade pensó que esto sería una verdadera pesadilla publicitaria para Yashi y los de su clase, y aunque eso no les importó del todo, los Hyuga eran demasiado influyentes en la ciudad como para ponerse de su lado. No fue coaccionada, les había dicho Tsuande a los ancianos cuando la obligaron a asistir a una reunión. Sus ojos vacíos la miraban con incredulidad. Esta fue su decisión y, por lo tanto, se la considera una ninja rebelde. No le importaban los rumores que difundieran a partir de entonces sobre cómo habían logrado perder a Hinata. Su problema residía más bien en cómo percibirían el ataque las demás aldeas, que olían sangre en el agua, preguntándose si esta ruptura en las defensas de Konoha era la oportunidad que necesitaban. Esto ocurrió bajo la supervisión del tercero cuando Orochimaru atacó por primera vez. Tendría que actuar con la misma cautela. Un golpe en la puerta sobresaltó a Shizune, pero Tsunade no pareció inmutarse. Se apartó de la ventana y gritó, «Pasa». Sasuke Uchiha estaba frente a ella, con el rostro tenso por la emoción. Sabía que vendría a buscarla pronto cuando las cosas se hubieran calmado lo más posible. Tsunade había llamado a varios compañeros de clase de Hinata para verificar. Naruto había sido el primero y la mirada afligida cuando confirmó que la traición de Hinata perseguiría al Hokage, al igual que su feroz declaración de que, al igual que Sasuke, no se detendría hasta traerla de vuelta a la aldea. Sakura e Ino habían reaccionado de forma muy similar, con la incredulidad congelada en sus rostros. Kiba había reaccionado con una ira apenas disimulada y Shino, siempre inexpresivo, se había removido incómodo.
Neji había venido solo y en silencio, tratando desesperadamente de ocultar su desesperación. Pero esos habían sido los amigos de Hinata. Sasuke era algo más. ¿Qué sabes? Empezó, sin formalidad ni saludo. Shizune frunció el ceño, pero Tsunade impidió que su sobrina abriera la boca. Se acercó a su escritorio y sacó una hoja de papel que ella misma había escrito a mano, con testimonios de testigos que se habían enfrentado a Itachi. Sin palabras, le entregó el informe. Los ojos de Sasuke recorrieron las palabras, haciendo una mueca de confusión. Sospecho que hay más habilidades que tus ojos te otorgan como Uchiha que aún no has desbloqueado, dijo Tsunade. Sasuke lo supuso, pero ver su potencial plasmado en palabras era otra cosa. ¿Pero era su potencial? ¿O Itachi estaba sacando poder de otra parte? Hinata se fue con él, dijo entre dientes. No era una pregunta, pero Tsunade asintió. Y por un instante tuvo a la Hyuga en sus manos. Sintió un ardor en el estómago y se preguntó si se estaba enfermando de nuevo. La encontraré, dijo finalmente, con voz dura como el hielo. Y a él también. Y los enterraré a ambos. Las dos mujeres observaron al joven vengador salir de la habitación, con el informe apretado en sus manos. ¿Deberías haber hecho eso? Preguntó finalmente Shizune, notando el escalofrío que le recorrió la espalda. Entonces lo entiendes ahora, dijo Tobi mientras miraba a Hinata detrás de su máscara. Hinata asintió, con una expresión tan impasible como Itachi le había dicho. A su alrededor, los demás miembros de Akatsuki que no conocía la miraban con curiosidad. Pero la mirada que le infundía miedo era la del hombre enmascarado frente a ella, y no podía explicar por qué. Entonces te damos la más cordial bienvenida al redil. Tobi le entregó un anillo grueso, que ella se puso en el dedo medio derecho. No te defraudaré, dijo, mirando a Tobi. Lo sé, dijo Tobi, y por un momento, bajó la voz y pareció mirarla con la mirada penetrante de siglos. Y sé que esos 4 te ayudarán. Te han cogido mucho cariño. Tengo ganas de ver cómo esto afecta a sus actuaciones. Hinata no pudo salir de esa cueva lo suficientemente rápido. No había más miembros de Akatsuki, así que por el momento, se añadiría como tercera a la pareja de Kisame e Itachi o a la de Sasori y Deidara, dependiendo de la misión. Pero sobre todo, estaba emocionada de volver a acampar con 2 o los 4, recuperando la alegría que habían sentido juntos. Y su entrenamiento se reanudó rápidamente, pues estaban convencidos de que se había oxidado demasiado durante su tiempo lejos de ellos. Los moretones y arañazos que recibía durante estas sesiones la deleitaban aún más, y podía sentir que la fuerza de su chakra mejoraba cada vez más. Creo que hay muchas cosas que no sabemos sobre tu Byakugan, dijo una vez Sasori, siempre del tipo experimental. Hinata también podía sentirlo, sobre todo al mirar la luna. Llegaría el día en que sabría plenamente de lo que era capaz. Ahora, sin embargo, mientras miraba alrededor del pequeño círculo de su nueva familia, comiendo tazones de guiso caliente que ella misma había preparado, sus pensamientos sobre la batalla que se avecinaba parecían muy lejanos. Gracias, mamá, pensó, volví. Soy feliz aquí. Estoy verdadera y completamente en casa. Final.